y abrimos de fanservice. Conchita auto poronga. Esto es Capsera. El tutorial definitivo de la vida. Ahí va, estamos grabando, bochines. Buenas. Se alinearon los planetas. Sí, pasaron un par de meses, pero por fin estamos grabando el tercer podcast. Hoy vamos a hablar del fanservice. Vos, Adri, estuviste hablando Sí. con algunos dibujantes, ¿no? Sí, con colegas les estuve preguntando qué pensaban, qué opinaban ellos sobre el fanservice. En orden de lo que vamos a escuchar ahora de los audios, están Beto Ledes, ilustrador, historietista, Jonathan Warf, ilustrador, David, que es guionista y también es editor, tiene su editorial Blue Pink, Macarena García, que es historietista, ilustradora, y Belén Andrade o Belén Goli, que es animadora e ilustradora. Así que, no sé, escuchamos el audio. Ponemos el audio y después hacemos algunos comentarios. El fanservice no suma nada a las historias. Me parece bastante burdo. Y puede que suene medio puritano, pero me parece que banaliza las historias y hasta los personajes. Lo que termina haciendo es generando una visión bastante distorsionada de la realidad para un montón de chiques que capaz que están empezando a leer historieta, manga, cómic hace poco. Me parece que nació más como una movida de marketing, como una cosa para enganchar lectores, y con el paso del tiempo se está volviendo casi un género. Para mí el fanservice es bienvenido siempre y cuando se use en su justa medida, ¿no? Ya sea el fanservice del tipo erótico o fanservice de ponerte algún personaje muy popular o alguna escena que todos querían ver. Es como la sal y la pimienta. O sea, usado en su justa medida va a mejorar lo que estás haciendo, pero si ya abusas, los usas como un recurso demasiado exagerado para intentar agradar, lo que vas a terminar haciendo es empalagar al público. Bueno, el fanservice, entendido como mostrar desnudos o escenas de sexo, yo no sé si está bien o está mal. A mí me parece que no tiene mucho sentido. A veces funciona para suplir lo que no tiene la historia, que es un buen impacto, o necesitas, si es algo en televisión, levantar un poco el rating, porque en una historieta o en un manga, ¿cuántos lectores más te puede dar saber que hay escenas de sexo o mujeres desnudas? Porque generalmente es con mujeres, que también es algo bastante machista que venimos arrastrando, ¿no? Yo creo que todo se puede contar igual sin mostrar un desnudo y sin mostrar una escena de sexo. No hay ninguna razón para que lo justifique, salvo que en la escena de sexo pase algo que te obligue a mostrarla, pero si no, no te cambia nada, no deja de ser una pausa en la historia. Está bien, una escena de acción larga puede ser lo mismo, pero tal vez una escena de acción gore, por ejemplo, marca un tono adulto, si que se quiere, o restringido para niños. El sexo puede verse igual. Al porno y al erótico trato de que el sexo tenga un sentido, que no dé igual si no está, que se pierda algo de la historia si se saca. A veces se puede más, a veces se puede menos, depende del tipo de historia, depende del tiempo, pero trato de darle una justificación. No me interesan las historias de gente que tiene sexo y nada más. Pero lo que es fanservice, bueno, me pasa eso. Me parece que no tiene mucha lógica, más que un golpe de efecto. De la misma forma, el fanservice entendido como guiños que hacen a subir el hype del espectador, o referencias y ese tipo de cosas, me parece que cuando están bien usados se agradecen. Cuando no tiene ningún sentido hacen ruido, aunque la gente a veces no le importa, se quedan más hablando del guiño que de la historia. Un buen fanservice es cuando la historia te permite, o vos llevas como autor, a que funcione la historia de una forma que lo que pasa es lo que el espectador quiere ver o lo que el lector quiere ver, pero que funcione de manera lógica, que lo fuerces como escritor si querés, pero que quede de una manera lógica, que vos digas, mirá lo que yo quería, esto que parecía imposible que pase, y lograron que suceda justamente por eso, porque es un fanservice, pero le buscaste una vuelta interesante para que pase.
si hace a la historia, estoy recontra a favor del fanservice y me divierte. Me divierte verlo, me divierte hacerlo también. No sé si suma a la narrativa, pero bueno, nos divertimos un poquito. Siempre está la objetivización de los cuerpos, más que nada cuerpos irreales, súper hegemónicos. Si seguimos mostrando esta ranciedad, el público que lo consume a veces no distingue entre realidad y lo que lee, y esto se refleja también un montón en las actitudes de las personas. El fanservice suele ser, encima aparte, totalmente heterosexual y más que nada objetivizando un cuerpo, los cuerpos de las mujeres. Pocas veces vemos en general cuerpos de hombres haciendo fanservice, a no ser que sea intencional, y muchas veces si no es heterosexual está como a tono de burla, y esto lo vemos un montón. Olvídate de cuerpos más reales, casi que no existe. Entonces cuando lo trasladamos a la realidad, tenemos gente que piensa que primero que no sé, que se le puede abalanzar a una persona porque lo leyó o lo vio en algún anime. No sé cómo será hoy en día, pero antes pasaba. Espero que esta gente haya crecido y haya cambiado. Así que nada, en resumen esto, o sea, si sirve para la historia, genial, y aparte es divertido, no voy a decir que no, a mí me encanta, pero también sabiendo siempre lo que consumo. Justamente una de las características del fanservice, o con lo que más se lo relaciona, es con que no tienen nada que ver, es como algo súper... La trama venía por acá y de la nada dijeron, che, tiene que vender, bueno, metele esto otro que no pega ni con moco. Yo creo que como creadores de contenidos siempre en algún momento haces cosas para que vendan, para que le gusten a tu público y demás. El problema, en mi opinión, es cuando este contenido que haces para que venda, para que le vaya bien, para que la gente lo elija, no es solamente para adornar, sino que se cuela ahí en el medio ideas de violencia de género, de abuso, de acoso, que son tropes muy comunes. Cualquier comedia romántica tiene stalkers a raudales, o sea, no es nada nuevo y no es nada exclusivo del manga, a mi parecer. Y yo creo que se puede trasladar también hoy en día a todo lo que es redes sociales o alguna parte de redes sociales, porque también estás medio que buscando todo el tiempo el rating, el like, y en plataformas como YouTube, por ejemplo, donde las vistas, los likes implican dinero, hay mucho de esta idea de hacer contenido solamente para vender, más allá del mensaje que esté mandando. Hay muchos canales de YouTube que hacen videos cortitos solamente con la finalidad de que vos le des clic, lo veas, te diviertas y demás, con hacks, entre comillas. Y hay algunos que son peligrosos, que te lo ponen como un mensaje para que vos lo repliques en tu casa, pero que son peligrosos, que si vos de hecho lo haces en tu casa podés terminar lastimado. Y creo que se aplica esta idea un poco a lo que es fanservice, digamos. Bueno, ¿quién arranca? ¿Qué les pareció más o menos lo que escucharon? Es como que todos dijeron como una interpretación un poco distinta de lo que es el fanservice, pero creo que hay una coincidencia general que es como, bueno, es una estrategia de marketing donde el principal defecto a nivel narrativo es que básicamente es una interrupción de la narración, no es algo que aporte demasiado. Sí, es como un recurso exagerado, qué sé yo. A mí me da esa sensación. Como que si estuviera integrado a la obra de una manera por ahí más orgánica, no se vería como fanservice, o por lo menos para mí. Pero cuando es así burdo, cuando es muy evidente que es un recurso comercial o que salta el tono de la historia, para mí pasa a ser fanservice como algo negativo. ¿Y negativo en qué sentido? ¿Como contenido cultural o negativo para el disfrute de la historia? No, es que ya te digo, en los casos a los que me refiero yo es como que distrae de lo que se está contando. Por ahí como que te saca del ambiente que había generado o que venía generando la historia, y generalmente suele ser chabacano, suele ser
para mí por lo menos pedorro. De nuevo, si está bien integrado no lo considero fanservice, simplemente lo considero parte de la historia y lo disfruto. No tiene que ver con que sea ni algo sexual, ni algo, qué sé yo, comercial, o una referencia a otra serie o algún tipo de shipping que los fans quieran ver. No me refiero tanto a eso. Yo lo veo más por el lado de eso, de cuando es un recurso como forzado y chabacano. Claro. A eso yo le considero fanservice. Para mí, si es de otra manera, no es fanservice, se llama de otra manera. Claro, si está bien explotado, si no se abusa, digamos, del recurso, a lo mejor no molesta, aunque no, al menos para mí, desde mi punto de vista, aunque no sea constituyente de la trama en sí. Está la regla de esta narrativa, y yo soy un poco enfermito de estas reglas, de que todo lo que sobra perjudica, como que tira para atrás. No sé, es una escena dramática. De repente los personajes se preparan para luchar y la cámara se mete entre las gambas de la piba. ¿Esto qué me estás queriendo contar? Esto pasa por otro lado. Es claramente un contenido erótico, pero hay un momento para el contenido erótico, ya sea para desarrollar el personaje o porque es algo relevante para la trama, y no es ese momento específico. Claro, tiene que ver también con eso, como con un timing, como con eso, con un tono. De nuevo, vos podés integrar el hecho de que tus cámaras se metan en lugares eróticos o estar todo el tiempo implicando cierta cosa erótica, generalmente en los personajes femeninos, especialmente en el manga. Pero a veces se nota que es forzado, ¿entendés? Se nota que es forzado porque lo que está pasando no va con lo que te están mostrando, no sé. El chabón Sisek, en un momento habla de la pornografía un poco, y dice que es el género donde más están sincronizadas lo que sucede en la pantalla y lo que le pasa al espectador, porque realmente es algo que te interpela y te calienta, digamos, y una de las condiciones para generar ese efecto es que justamente el espectador no esté comprometido emocionalmente con los personajes. Y por eso es un género donde la trama está deliberadamente hecha súper idiota y súper inverosímil, porque lo que importa es ver la penetración. Claro. Lo que me da a entender a mí es que el viaje en el que uno entra cuando está comprometido con una historia es un viaje que va en una dirección. Y la experiencia de calentarse es una experiencia que va por otro lado. Es como que estás bailándote una cumbia y de repente alguien te está llamando todo el tiempo e interrumpiéndote. Claro, por eso es como que más allá del diseño del personaje, de las cámaras y de lo que sea, el tono de la situación no da para eso. O sea, en la realidad no daría para eso, ¿entendés? Aunque estén todos en pelotas, el tono de la situación no daría para eso. Es eso, pones una escena re trágica y le pones la cámara entre las tetas a la protagonista mientras llora. Sí. Claro. Sí, a alguien le va a calentar seguramente, obvio, pero no tiene nada que ver con lo que está pasando. O sea, las tetas van a estar ahí todo el tiempo, pero no tiene nada que ver con lo que está pasando. Claro, sí, ahí sería un ejemplo de erotismo mal integrado. Claro, por eso, a eso llamo yo fanservice en la mayoría de los casos. Es como un erotismo forzado. No solo tenés al personaje femenino, que puede llegar a tener un diseño particularmente burdo, en mi opinión, sino que encima estás buscando el ángulo y todo como para estar denotando todo el tiempo ese factor erótico, incluso cuando no viene al caso. Para mí lo que sucede muchas veces, en el anime especialmente, se satura tanto este recurso que en un punto lo empezás a ignorar. Es prácticamente como una especie de decisión estética más. Y entonces como que pasa a quedar de fondo. A mí me molesta en particular el fanservice cuando... El típico ejemplo de los RPG, ¿viste? La armadura femenina recontrapoderosa es una tanga prácticamente. Lo que me molesta de la situación no es que haya un personaje siendo erotizado. Y ni siquiera me molesta que lo que está sucediendo tenga un tono muy distinto a una situación erótica. Lo que me molesta es que todos los personajes se hagan los pelotudos. Nadie está viendo una mina en pelotas. Y vos sos el único Gil que sí está viendo una mina en pelotas y te sentís ahí como... porque eso es lo opuesto a lo que tiene que hacer una historia. Vos tenés que sentir lo que sienten los personajes. Y veo que te sentís que estás en una distinta porque vos sos el único que está viendo las tetas rebotando y que nadie más va a hacer un comentario sobre esas tetas enormes rebotando, que soy el único que las está viendo. ¿Qué está pasando acá? Claro.
Sí, Sí. además cuando ya en el anime pasa todo el tiempo que deforman totalmente la manera en la que se ven y se comportan las tetas, por ejemplo, a niveles ya ridículos, estúpidos, es tipo, dale, sabés dibujar, te dibujaste todo el fondo, amigo, y estás haciendo que la camisa tenga la forma chupada de la teta, no funciona así, no me importa cómo lo hagas. Hay una escena de... no me acuerdo cómo se llama el anime este, pero es sobre zombies y de niños de secundario. Y de repente hay uno que tira un balazo y la bala pasa entre unas tetas que están moviéndose. Sí, sí, tienen vida propia las tetas. Sí, ¿qué está pasando? Mucho overlapping ahí. Igual yo creo que esa clase de cosas ya son totalmente deliberadas. Tipo, no lo hicieron por inocencia. Ay, no sé cómo funciona una teta. Es real, adrede. Obvio. Pero a lo sumo me da a entender que toda la serie tiene esa estética, ¿entendés? Claro, o sea, claro. No se los cuestionaría. Pero hay otras obras en las que el eje pasa por cualquier otro lado y de repente te meten cosas que no tienen nada que ver con nada. ¿Se les ocurren ejemplos de situaciones donde se muestra el sexo pero de forma copada? A mí se me ocurre una escena muy importante que es de Evangelion cuando están cogiendo Kashi con Misato. Sí, y te muestran la escena, te muestran la mesa de luz de un telo, básicamente. Sí, ni siquiera, te muestran la mesita, te muestran los pies, pero ahí justamente la escena amerita porque te está hablando exactamente de eso, no te está mostrando una escena sexual por poner. De hecho, Evangelion tiene un montón de fanservice durante toda la serie y esa escena de sexo no es fanservice, para nada, en lo más mínimo. Y aparte algo de hecho bastante traumático porque está ahí Shinji viendo la escena como diciendo what the fuck, así que no. No, sí, tal cual. Sí, te desarrolla los personajes y hace que gracias a ese encuentro, después cuando, spoiler alert, matan a Kashi, te parezca una tragedia y la ves a Misato llorando sola en el departamento y te querés rasgar las vestiduras. Sí. Bueno, Evangelion tiene eso, esa gran dicotomía que para mí tiene que ver con la visión de Shinji, que es un adolescente. Y es que todos los personajes femeninos están muy sexualizados desde el punto de vista de él, no deliberadamente, pero están. Y sin embargo, las escenas de sexo que hay, que son muy pocas, son todo lo opuesto a lo porno. ¿Entendés? Claro. Está esa, que es súper poética casi. Y en la película, cuando están Rei y Shinji, que ni siquiera se mueven los chabones y es todo bastante sombrío, de hecho. Hay una escena igual con la típica caída y la mano en la teta cuando conoce a Rei, que es re estúpido. Ah, sí. Eso es bastante estúpido, pero he visto ese recurso de maneras bastante más burdas. Bastante. Sí, pero más que nada en comedias la he visto yo, me parece. Sí, bueno, otra de las cosas que no me gustan de las reediciones de Evangelion es que cuando aparece la mina esta que se inventaron, que nunca me acuerdo, se llama Mari, creo que se llama. La mina cae en paracaídas con el culo en la cara de Shinji, que justo estaba ahí en la azotea del edificio. Y es todo muy estúpido, ¿entendés? Es todo muy necesariamente estúpido. Bueno, con Asuka igual cuando la presentan hacen lo mismo. Tiene como que el viento le vuela la pollera. Y está la cámara desde abajo. Pero aún así ella ni se jacta de lo que está pasando. Y va con la actitud de la mina. Sin embargo, acá es como eso mismo, pero el doble. Y sí, es más innecesariamente pajero. Parece innecesario, porque ya es como que ni siquiera tiene el tono original de la serie, pero eso ya es una opinión personal. ¿Vieron que hace poco en Valencia, me parece que es, prohibieron que volvieran a pasar Dragon Ball? Sí, por no seguir las políticas de género. Les parecía que era un contenido demasiado machista como para... Yo claro. Leí un poco lo que proponían y era bastante injusto, la verdad. Era como algo que decís, se nota que no viste la serie ni en pedo. No sé, dicen Goku en el primer capítulo le toca la concha a Bulma sin su consentimiento. Como si el chabón como si hubiese sido algo sexual. Y en la historia el chabón prácticamente no tiene sexualidad. Claro, es un... No sé si no tiene sexualidad, pero es un nene inocente que no sabe lo que es una mujer. Y esa situación se da por eso. Claro, precisamente porque es tan inocente que no entiende la situación, así que cero sexualidad.
sexual para él, por lo menos. Claro. Y bueno, está el personaje de Roshi, que es problemático, pero si te pones a pensar un poquito. Mierda. ¿Cómo? Roshi es un viejo de mierda en ese sentido, siempre lo fue. Sí, el problema es que la serie no te lo presenta como un viejo de mierda. En la serie, el problema que tiene mucho fanservice, y por ejemplo, en el caso puntual de Roshi, es justamente cuando naturalizan o te muestran como una gracia que el viejo le toca las tetas o el culo a las minas, y eso lo muestran como un chiste, como qué copado, qué hijo de puta el viejo. Es parte de algo con lo que crecimos todos, igual que no solo con el maestro Roshi, sino en todo el contenido audiovisual, ¿no? De las películas de Olmedo y Porcel, de Emilio Dizzi Francella, o tantos programas de televisión donde todo eso era visto, o sea, tocar a una mina sin su consentimiento era visto como una gracia. Sí, tal cual. Para mí hay que tener en cuenta algo ahí, ¿no? Tengo entendido que el origen del anime es después de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba todo el país hecho mierda, después de las 2 bombas, estaba lleno de huérfanos por todos lados, y había pibitos, adolescentes, que se subían en una bici y se iban viajando por los distintos pueblos con una caja atrás de la bici que hacía como de teatro de títeres. Y los títeres eran simples, eran un palito con un dibujo de cada lado. En uno tenía el personaje en posición de reposo y del otro lado tenía tipo el personaje con la espada afuera, ¿viste? Como para una escena de acción. Y contaban historias donde la temática era siempre la misma, eran los jóvenes luchando contra la estupidez y la corrupción de los adultos. Y eso se mantiene en el anime como una cosa de celebración o exaltación de la juventud. Y para mí Roshi representa justamente eso. Es un maestro legendario en ese mundo, tiene bocha de fama, tiene bocha de prestigio, pero el chabón te lo presentan en la serie como un chabón que tiene que regalar la nube voladora porque no la puede usar porque está corrompido. Claro. Y todo el tiempo, cada vez que hace algo problemático, como que se va al recarajo porque el chabón es prácticamente un violador, se lo ridiculiza en realidad. Se lo trata como un imbécil, como que es un idiota, lo cagan a piñas, como que no es que en ese momento el chabón está siendo un capo. El chabón por ahí cuando pelea, cuando te entrenas, es un capo, pero es un personaje que está ahí para que vos... Nadie quiere ser Roshi, digamos. Como que no sí, será igual... gracioso, pero no es cool, digamos. No es necesariamente cool. Cool son los otros personajes. Sí, no es cool, pero igual yo siento que se banaliza un poco ahí el abuso y la falta de consentimiento, qué sé yo. Sí, estoy de acuerdo con que se banaliza, pero sí no es verdad que se lo celebra, no se lo celebra. No, pero hay una complicidad. Es como el abuelo de Ranma, el viejo de mierda Japosai. El chabón es el comic relief y sí, medio que nadie lo quiere y se lo desprecia por eso mismo. Pero a la vez el chiste activo es ese, que el chabón es un pervertido, que se le va la mano todo el tiempo, que se roba la ropa interior de las pendejitas. Es eso, ¿entendés? Y claro, más allá de todas las piñas que se come, la verdad es que nadie hace nada realmente contra él, salvo las mismas víctimas, que son justo, bueno, acá en Ranma, básicamente. Sí. Pero es como que nadie más hace nada al respecto. Nadie reacciona a él como diciendo, che, loco, cualquiera, este viejo zarpado. Y el chiste del chabón es que es un pervertido. De todos modos, y vuelvo un poquito a lo primero que dijiste, no me parece que la manera sea censurar estos contenidos. Porque, de nuevo, también viene con un mensaje de otra época que existió y que si bien ahora no estamos de acuerdo porque el status quo es otro, o se está queriendo cambiar, o lo que sea, existen. Y censurarlos no es la manera de evolucionar, sino justamente entender que están hechos con una mentalidad que por ahí ahora no está buena, pero que pueden seguir siendo buenas obras de arte, ¿entendés? Che, esperen un momento. Me quiero cortar la poronga. ¿Qué pasó? ¿No grabaste? Pero parece que no se está grabando. Pero acá dice recording. ¿Vos decís que estamos grabando? No lo sé, acá me aparece el losito de mierda y dice recording. ¿Querés que paremos ahora? ¿Te fijas si te llega y seguimos? Sí, voy a hacer eso. Bueno, tuvimos desperfectos técnicos, pero justo nos quedamos en que y empezamos a hablar de la parte interesante, porque la razón principal por la cual trajimos este tema es porque claramente el fanservice tiene elementos problemáticos, que tienen que ver con la representación, la cosificación, como que siempre la primera alternativa que se propone es la de censurar. Y quizás eso tiene que ver con otro tipo de problemas. Está claro que nosotros tenemos una dependencia cultural muy grande con el mundo del entretenimiento. Esperamos que ser educados culturalmente desde
los consumos que usamos para perder el tiempo y para pelotudear. Está muy bien perder el tiempo y pelotudear y evadirse un poco, pero que eso sea la base de nuestros valores, de nuestros límites morales, es zarpadamente problemático. Primero porque esos contenidos no tienen esos intereses. El interés no es educarnos, el interés es vendernos cosas, en todo caso. Entretenamos. Y básicamente, esa dependencia cultural para mí es grave, pero bueno, ahí entra el tema de la representación. Yo, la verdad que nunca la entendí, la representación como demanda social. Porque, no sé, yo, el día que para mí toda representación es un objeto de por sí. Porque lo que se hace, o sea, nunca algo que representás va a ser más real que lo que estás representando. Siempre se reducen las cosas para hacer una exaltación de ciertas otras cosas. Y es un objeto, es un ícono, un símbolo, digamos. Y el día que me vea representado en un contenido de entretenimiento, voy a sentir que me convertí en un ser bidimensional. Yo no me quiero sentir representado. Quizás es muy fácil decirlo de mi parte porque soy varón, heterosis y toda la bola, pero... Bueno, de eso se trata justamente el tema de la cosificación, que al sentirte identificado, especialmente cuando es de una manera negativa, te sentís atacado en lo personal también. Porque el tema con la representación es que puede ser muy beneficioso si te sentís identificado con el héroe, con el capo, con el cool, con el que gana. Pero es una cagada cuando siempre te identificás con el comedy relief, con la persona a la que todo el mundo lo trata de imbécil, qué sé yo. Sí, en el caso de lo femenino, el problema que viene de generaciones es que, bueno, cuando se habla de cosificación es eso, que es, bueno, un culo y 2 tetas es el rol de esa mina. Sí, tal cual. Incluso, nada, en las películas de los 90, me acuerdo patente, la mina era siempre la que metía la pata, ¿entendés? Era como a la que había que llevar porque no quedaba otra o porque estaba buena, pero que complicaba todo porque metía la gamba de alguna manera, la cagaba de alguna manera. Siempre. Claro. Las películas de acción, todo eso, la mina era la que se mandaba las cagadas. Y era Sí, tipo, sí, la boluda siempre era la mina. las minas de los 90 que son tan estúpidas, y no es que las minas de los 90 eran estúpidas, era que elegían mostrar todo el tiempo ese tipo de personajes. Y no está bueno, no está bueno. Yo creo que igual me atrevo a decir que en sí el problema de la cosificación no está mal que exista la cosificación para mí, desde mi punto de vista. El problema es cuando no se muestran otros roles. O como decís, siempre el mismo rol es, o sea, bueno, el problema que como decía antes, el problema es que venimos de generaciones donde siempre el rol de la mujer es un culo y 2 tetas y no tiene otra personalidad, no es una persona, no te la muestran como una persona. Pero si cosificás de repente un personaje y me mostrás otros personajes femeninos con otros roles, mostrando que pueden ser inteligentes y que pueden hacer las mismas cosas que los hombres, no me parece mal que haya cosificación. De hecho, iría un paso más adelante y me atrevería a hablar de la democratización de la cosificación y que haya cosificación también masculina, que de hecho ya empezó a verla. Si vos ves Liga de la Justicia, hay como 5 escenas totalmente innecesarias de Aquaman sacándose la remera en cámara lenta. Y bueno, la gente que se calienta con eso le gusta ver eso, qué sé yo. Y en todo caso, bueno, es raro también, es para pensarlo cómo se está invirtiendo el paradigma. Empieza porque sería impensado hacer esa misma escena con Wonder Woman hoy en día. Y ya no se cosifica tanto a la mujer en el contenido, y sí se está empezando a cosificar hombres. El tema para mí con la cosificación en muchos casos es que se le adjudica primero que nada siempre a los personajes femeninos bajo ciertas características. Solía ser por lo menos el único personaje femenino del team, por ende la representante, digamos, femenina. Y como que todo el resto de sus características, sea cuales fueran, quedaban opacadas por el hecho de que tenía buen culo o buenas tetas, o de que era todo el tiempo muy estúpida. Claro. Ese es el tema en realidad. O sea, existe gente más o menos sexual, existe gente más o menos sexy, sin ir más lejos.
Existe gente más o menos segura con su físico y con un montón de cosas, es real, eso no es que no existe la gente que disfruta de su sexualidad o que le gusta incluso mostrarse o sacarse la remera en cámara lenta, ¿entendés? No existe y no está mal. El tema es cuando siempre lo linkeas con cosas como la estupidez o qué sé yo. Dejas al personaje como en un lugar inadecuado para que sea siempre el objeto sexual. Eso es lo que me hace ruido, ¿entendés? Sí. Lo que me hace pensar esto que están diciendo es que entonces hay una buena forma de cosificar. Sin embargo, lo que suele suceder es que por más que un personaje esté bueno, no sé, se habla de Bulma como personaje recontra cosificado, pero es una super científica, es un personaje re importante para la trama. Es como que, ¿cuándo es una cosificación que está buena? Porque quejas suelen haber siempre, digamos. Es que ahí también para mí estaría la división que hago del fanservice, ¿entendés? De que para mí cosificación responde a eso, cuando la persona deja de ser una persona para ser un objeto. Cuando vos lo presentás como un objeto sexual. Ahora, cuando es un personaje sexualizado, eso depende siempre de cómo lo manejes realmente. Son todos aspectos reales, humanos. El tema es cuánto énfasis le pongas, si se siente natural o no. Me pongo un poco de abogado del diablo acá, pero ¿qué pasa con el colectivo de minas que están re buenas y son re pelotudas y generan problemas? Existen. Por eso. El tema es que si vos elegís para todas las representaciones de todas las minas, de todas las series, al mismo tipo de flaca, llega un momento que nos quedamos sin recursos, ¿entendés? Eso es lo que pasaba en realidad. De nuevo, no es que no existan. No es que no existan. De hecho, hay algunas personas que quieren ser así. Claro, no es que no existan. El tema es que todas las demás quedan afuera y llega un momento que yo como público me hincho las pelotas de ver a la misma mina haciendo de mina y de todas las minas. Sí. No es que no existan, sino que no es que no existan mujeres estúpidas, es que siempre te muestran el personaje de femenino como una estúpida. Claro, el problema en realidad era ese. Y ahora también, o sea, qué sé yo, no me quiero meter mucho en esto realmente, pero es como que se pasó de un polo al otro y ahora de repente es como que las minas sí o sí tienen que ser todas re fuertes, re independientes, súper inteligentes, súper feministas, súper todo, no le pones ni un moñito, ni un nada. Eso tampoco es una representación fiel de lo que carajo sea que quieran representar. Siguen siendo bajadas de línea, ¿entendés? Eso me pasó con el personaje de Eleven en la de King Kong vs Godzilla, una película pelotudísima, pero el personaje de la piba, digo Eleven porque no sé cómo se llama. Sí, yo tampoco. Es como que es remandada y como que intenta movilizar la trama. Lamentablemente el papel que le dieron es re estúpido porque toda esa subtrama no tiene ningún sentido, pero vi artificialidad en el hecho de que sea tan mandada porque mostrarla dudando hubiese sido interpretado como machista o una forma de debilidad, y en realidad el personaje es negligente, genera problemas de tan mandada que es, digamos. Sí. Es eso, es una caricatura hecha. Es que todas terminan siendo caricaturas, ese es el problema. O sea, no hay manera de cubrir todos los aspectos, obviamente, pero digo, terminan siendo todos caricaturas de cierta bajada de línea que le sirve a vaya a saber quién y por qué. Le sirve al mercado porque intenta adaptarse a lo que entiende que son... El mercado va a tratar las demandas sociales, obviamente. Amplía su target, básicamente. Bueno, ahí está, pero simplemente pasamos de un modelo al otro, no es que, ahora sí representa, ahora sí es realista, ahora no, las bolas, no. No, y de hecho cuando... nada más. Cuando te metes con otros colectivos mucho más marginales, por ejemplo los trans, el hecho de no poder... A ver, yo no sé lo que es ser marginal, pero sí ser lo que es estar integrado a la sociedad. Estar integrado a la sociedad significa que a mí se me puede ridiculizar y eso no es un acto de discriminación. No es un crimen de odio, digamos, que a mí se me ridiculice. Sí. Siento que hay una forma de discriminación sofisticada y soslayada en el hecho de no poder tocarle el culo a un personaje que pertenece a cierta minoría porque no te metas con este tema porque va a ser problemático, ¿viste? El hecho de que vos no puedas representar a una mujer que no esté empoderada, que no puedas representar a una persona de una minoría sin que sea sí o sí un capo el personaje, también es una forma de
de exclusión. Sí, bueno, ese es el problema de cuando justamente Hollywood el establishment, el capitalismo, como quieras llamarlo, se apropia de un reclamo, de una lucha social y te vende papas fritas. En vez de decir, no, vamos a meternos de lleno de fondo con el problema de las personas trans y a mostrar la marginalidad y cómo son excluidas y excluidos, no, te muestran... directamente prefieren no meterse con ese tema o te muestran trans que no representan la vida real. Pero justamente, pensá en esto, si cada vez que aparezca un negro o una persona trans en una película, sí o sí hay que hablar del problema social, no estás permitiendo que ese rasgo pueda ser un rasgo más entre un personaje que tiene un lugar en la historia que pasa por otro lado totalmente. No, yo me refería a lo que vos decías de que no se pueden ni meter y de que tienen que mostrarlo como capa y que todo genial. Ese es el problema. Pero sí, obviamente que estaría buenísimo que puedan integrar, hacer una historia. Bueno, pasa mucho, yo lo escucho muchas veces a Lucas Fauno, que él decía esto de, loco, no pueden mostrar una película de alguien con HIV sin que se suicide, o incluso pasaba también con los gays, sin que se suiciden, sin que tengan una vida de mierda y que sufran, mostrar que también son personas que la pasan bien y que disfrutan. Sí, o sin que sean cachorros de panda, que hay que darles ternura y compasión. Para mí, claro, van a poder estar realmente integrados cuando pueda ser un personaje que te caiga como el orto. Porque un personaje que te caiga como el orto puede tener una función importante dentro de una trama. La trama puede no tener nada que ver con el tema de ser si es gay, si es trans, si es lo que sea. Y sin embargo el personaje puede estar y no despierta su picada. Eso sería verdadera integración, digamos. Pero para eso primero tendrían que estar integrados a nivel social y claramente no lo están, o sea... Y bueno, eso justamente es el problema de la dependencia cultural que tenemos con el mundo del entretenimiento y con las demandas que tienen que ver con pedirle a Netflix que nos dibuje una realidad en la que no vivimos ni en pedo. Tal cual. Bueno, pero por eso también esto de querer... De ofenderse con la producción cinematográfica o con cualquier tipo de arte, especialmente cuando es un producto comercial, ofenderte y ultrajarte por lo que está haciendo un grupo de gente para ganar plata, básicamente. No son las películas las que tienen que reflejar la realidad que a vos te gustaría. Existen también las películas que reflejan la utopía que vos elegís. Andá y buscalas de última. O hacelas. Pero me parece no solo, ¿cómo se dice? Hipócrita, sino también como inmaduro esto de, siendo que el arte es un reflejo de la sociedad y no es una frase hecha, es real. Sí. Que vos te enojes con la obra de arte. Es más, el arte está ahí muchas veces precisamente para resaltar todos esos factores de la realidad de quien sea el artista, para incomodarte y para que lo veas. Entonces enojarte con la obra me parece estúpido y querer, de nuevo, tanto exigirle a una productora de la índole que sea o censurar un contenido, me parece una manera muy estúpida de manejar un problema. Para mí es una forma de sumisión muy grave, pues como, bueno, ya asumiste que vos no te vas a educar por tu cuenta, que vos no vas a... que vos lo que querés es ver la tele y que te dejen contento, ver contenido complaciente. Ya asumiste que esa va a ser tu forma de interactuar con la cultura, digamos. Entonces, bueno, desde ese lugar súper derrotista y sumiso, le estás pidiendo a gente que te está queriendo vender cualquier cosa, porque le da lo mismo lo que te vendan siempre que lo compres. Le estás exigiendo que hagan una especie de exaltación de todas las virtudes que te gustaría que la sociedad tuviera. Sin embargo lo logran porque ese es el contenido que está saliendo. Por eso es todo tan inclusivo, tan United Colors of Benetton y somos todos iguales y las mujeres son empoderadas y los chabones no hacen nada incorrecto y es todo muy polite. Porque eso es lo que la gente quiere en definitiva. Y es sí, yo me tengo que meter con un porque esto para mí es un tema social y me tengo que meter con un tema medio delicado, pero bueno, me voy a animar. Esto no lo representa a ustedes, me representa a mí nada más. Pero una de las cosas que propone el feminismo en primer lugar, que con lo que estoy totalmente de acuerdo, es que
es un relato, ¿no? Acerca de cómo funciona la cultura y cuál es nuestro lugar en la misma. En el que somos todos algo así como el producto permeable de una cultura que tiene integrada la violencia. Entonces, somos consecuencia de esta cultura. ¿Por qué? Porque en el momento que nuestro núcleo social, que es la familia, se amplía y pasa a ser la escuela, la sociedad en general, así como tenemos un rol dentro de la familia, necesitamos un rol ahí afuera y desesperadamente necesitamos pasar por un proceso de adaptación para poder encontrar ese rol. Construimos un yo que también es un relato que nos permite funcionar en esa sociedad. Y incorporamos un montón de principios que los consideramos tallados en piedra porque son, los incorporamos demasiado temprano como para poder cuestionarlos. Está esta frase célebre, ¿no? De que estar adaptado a una sociedad enferma es estar enfermo, en cierta forma. Sí. Al mismo tiempo de que somos consecuencia de esta cultura que tiene integrada la violencia, somos causa de la misma, porque la reiteramos constantemente. Estos mecanismos por los cuales somos partícipes de la cultura y la hacemos, y por ende somos causa también, tengo entendido que funcionan un poco como un fenómeno emergente, donde pequeños actos tienen grandes y graves consecuencias. Y esos pequeños actos pueden ser algo tan simple como el consumo de un producto que cosifica a la mujer, por ejemplo, que te hace en cierta forma, según este relato, como una especie de cómplice nato de los problemas sociales. Y eso es interesante y me parece bastante coherente porque te invita a hacer una reflexión acerca de cuáles son justamente esos principios que adoptaste demasiado temprano, para saber a qué discursos están sirviendo estas actitudes, esos pensamientos y estos valores, porque seguramente están sirviendo a fenómenos con los que estás en completo desacuerdo de forma consciente. Pero de forma inconsciente, tu consumo de café fashion genera problemas sociales graves. Esto está muy bien para mí. El tema es que no viene solo, sino que está acompañado por otra postura, que es la de que en tanto que vos seas cómplice de los problemas sociales, vos merecés ser castigado. El castigo es el repudio social. Y el repudio social es un miedo... No sé, el exilio es uno de esos castigos legendarios. Es como una especie de miedo primigenio en el ser humano, porque ser un paria social significa básicamente que peligra tu vida. Hay gente que se suicida por este tipo de repudio, por más que sea algo que vos lo puedas ver desde un lugar frívolo, como algo que si apagás internet ya no te afecta. Ni pedo, te recontra afecta, te hace mierda. Sí, hablas de la cultura de la cancelación y los escrachos y todo eso. Entonces, no es solo que un relato donde se nos presenta esta idea de que somos todos cómplices, inevitablemente somos cómplices de los problemas sociales, sino que por ser cómplices merecemos ser castigados. ¿De qué manera zafamos del castigo? Y incorporando las ideas feministas. Pero como uno no puede evaluar qué es lo que tiene fulano en la cabeza, nos quedamos con la superficie de eso. Entonces, lo único que uno realmente necesita para zafar de este castigo es proponer el discurso. Incorporar los rasgos identitarios del feminismo. La superficie, nada más. Exactamente, el discurso. Es una estrategia de marketing político muy efectiva porque por razones morales, nadie quiere ser cómplice de la mierda del mundo. Y aparte tampoco nadie quiere ser castigado. Entonces, si te pones a pensar un poco, es un relato coercitivo. De hecho, es análogo del relato del pecado original, donde vos sos pecador por nacimiento y vas a ser castigado o ser el infierno, pero si aceptás a Cristo como tu salvador, vas a zafar. Entonces, por más que esa hipótesis acerca de cómo se hace la cultura y cuál es nuestro lugar en la misma parezca verdadera, porque la verdad que yo no encuentro argumentos en contra de ella, me parece bastante razonable, el hecho de sumarla con el elemento del castigo y a su vez con el elemento de la redención a través de la incorporación de ciertos discursos, ahí sí se vuelve problemático. Son ingredientes que los combinás y lo que tenés es un mensaje coercitivo. Esta cualidad coercitiva está en todas las ideas masivas. Es algo a lo que no le podemos escapar, no es un rasgo propio del feminismo, digamos. Creo que es una consecuencia inevitable de cualquier idea que se haga muy popular, pero sí es problemática. Y creo que esta actitud de censurar y esta actitud de estar cagado en las patas para no pisar el palito y querer ser siempre correcto, están asociadas a esta teoría de cómo se hace la cultura, en la cual nos hace a todos partícipes innatos de estos problemas. Sí, yo te diría igual que
no todos los feminismos hoy en día tienen esa mirada o esa postura. Hay feminismos que no acompañan para nada estas actitudes de la cancelación, los scratches. Hay diferentes feminismos, digamos. Entonces, hay Igual feminismos. quiero que se entienda una cosa. Yo siento que la demanda social es necesaria y en este momento el principal protagonista de las mismas es el feminismo. Esto no es una crítica al movimiento. Es una crítica a este fenómeno en particular, porque es obvio que si un movimiento crece un montón y pasa a ser algo de importancia social y es transformador, hay que cuestionarlo. Así que Claro. no se sientan ofendidos aquellos que le encuentren utilidad al movimiento, porque yo también se lo encuentro. De hecho, no sé, yo vivo mejor gracias al feminismo. Y hay muchos seres queridos míos que también gozan de eso. No pasa por ahí. Pero sí pasa por hacer una crítica a este punto en particular. Por más que sea el mundo del entretenimiento, que es un mundo que vos podés decir, bueno, es un mundo para la pelotudez, también es un mundo donde todo el mundo mete la cabeza. En Rusia, en España, en Japón y acá todo el mundo conoce la última serie. Es un lugar de comunicación común de todo el planeta, básicamente. Entonces es un espacio que tiene cierta importancia cultural. Muy ingenuo, especialmente en este momento histórico, creer que el entretenimiento es un medio inocente. Totalmente. Sería muy ingenuo no pensar que no es algo formativo, que no genera líneas de pensamiento, y además que hay un montón de pibes que se crían con esto, nosotros mismos. O sea, creo que desde que existe la televisión, por lo menos, porque no sé cómo fue con la radio, somos generaciones que nos criamos con esos contenidos y nos formamos desde chiquitos. Justamente como nos criamos con estos contenidos y son contenidos problemáticos, es que entiendo que la primera, como que se lo diagnostica como una hemorragia, que hay que cerrarla, hay que frenarla a cualquier costo. Y lo entiendo, pero tiene un costo también eso. Porque, por ejemplo, alguna de las alternativas que he escuchado por ahí es ponerle, por ejemplo, una advertencia a cierto contenido a través de categorizarla en un género específico, cosa de que el que lo vaya a comprar sepa qué género está consumiendo. En el caso del fanservice, para mí no hace falta, porque el fanservice se publicita desde la portada. Es como que es lo primero que ves. No estoy de acuerdo con eso. Sí, puede ser que haya fanservice metido subrepticiamente y que sea invasivo, pero ¿cuál es el problema con meter algo en un género? Que puede ser una forma sofisticada de censura. Vos imaginate que el género, ¿cómo se llama el género que es sobre romance entre varones? Yaoi. Yaoi, eso. Imagínate que agarras el yaoi y los mangas de yaoi los metés dentro de la comiquería, en el cuartito que está detrás de una cortina, donde solamente entran tipos turbios. Vos ya lo estás categorizando, ¿entendés? Como que no es inofensivo meterle un género o ubicarlo de una forma. Si vos lo pones en la vitrina, lo estás presentando de una forma muy diferente. Entonces hay que tener cuidado con la forma en la que, tipo, si nos ponemos a decir, bueno, pongamos advertencias, ya estamos censurando, ya estamos tomando estrategias que son una forma de prohibición. No, bueno, ahí no estoy de acuerdo. Me parece que prohibición y advertencia son cosas diferentes, y de última, justamente la categorización muchas veces lo que hace es ayudarte a elegir contenidos. No me parece mal que si no quiero ver tetas y culos, me avisen, che, mirá que hay un montón de tetas y culos. Ah, bueno, pues no, sí, igual me parece, sí, desde un principio me parece el problema ese tipo de categorizaciones como el yaoi, donde decís, che, ¿por qué una historia de amor entre dos hombres o una historia de amor entre dos mujeres tiene que tener, esto es para gays y esto es para lesbianas? Y no, y las historias hetero son para todo el mundo, ¿viste? Es como, en ese tipo de categorizaciones creo que ya arranca un problema. Sí, ahí entiendo a dónde va. Yo me refiero más a cuando hay contenido sexual y cuando no, qué nivel de explicitud, ¿cómo se dice? Sí. Es una obra, pero no que sea hetero o gay. Pero bueno, de nuevo, ese es uno de los temas que recién ahora se está viendo a nivel social y todavía claramente no lo tenemos asumido. Claro. A mí me pasa que como que me cuesta tenerle fe a las medidas como ideales, que siempre el ideal es un lugar más bien grisáceo. Creo que estas cosas se manejan siempre por blanco o negro.
Y si tengo que elegir entre blanco y negro, que negro sería ponernos a categorizar y catalogar y prohibir un montón de cosas o censurarlas y ponerlas para mayor de edad o lo que sea. Y el otro extremo blanco sería permitir todo. Entre esas dos opciones yo me quedo con permitir todo. ¿Por qué? Porque lo que hace 20 años nos parecía problemático, como dos chicas besándose, hoy en día nos parece normal. Y para que eso haya podido suceder, hizo falta que haya un margen de movimiento. Hizo falta que uno pudiera equivocarse. Y hoy en día creo que lo que sucede es que no te puedes equivocar, porque las consecuencias de equivocarse es que te hagan cómplice de todos los problemas sociales que tenemos. Y es un garrón. Sí, estoy de acuerdo yo en eso de que hoy en día está prohibido equivocarse. Y ya una cosa es un abusador, un violador, un misógino, y otra cosa es alguien que se equivoca y que ya por eso tenga que pagar un precio de escrache o de cancelación más que de escrache. Es como que no tienen permitido. Bueno, pasa mucho en las redes, sobre todo, incluso una piba capaz que es feminista, que no sé qué, que es progre o lo que sea, o es vegana, lo que sea, dice algo que para el movimiento no están de acuerdo y le salen a cortarle la cabeza, ¿viste? O la cancelan, listo, está cancelada esta persona. Es interesante la cancelación porque, viste que no se lo puede cancelar a los nazis, por ejemplo. La cancelación es una medida, una especie de estrategia de militancia en la que lo que se hace básicamente es dejar de consumir a alguien. Te dejo de consumir. Claro. Esa es la amenaza. Es como decir te dejo de votar. Pero es desde un lugar de consumidor. Es un lugar de mierda, la verdad. Sí, y además es lo que vos decís, es no permitirle a las personas que se equivoquen. Bueno, dijo una boludez, listo, corregila o corregilo. Decile, sí, che. El extremo de que esté todo permitido también significa que no hay lugar para el análisis, y ni en pedo propongo eso, porque tiene que haber siempre lugar para el análisis. Pero que haya lugar para el análisis y la crítica no significa que la crítica significa que tenés que morirte. Claro. No, pero ahí lo que surge es decir quién tiene la potestad para decir quién se está equivocando y quién es deliberadamente un forro, un hijo de puta, un misógino, lo que sea, ¿entendés? O sea, ¿cómo hacemos ahí? Porque hace 20 años la misma frase era graciosa y ahora es total y completamente misógina y desubicada, entonces... Y bueno, ¿quién decide que se prohíba volver a pasar Dragon Ball? Bueno, pero ahí hay gente que lo quiere ver, digamos, no. aunque Roshi sea un violador. Me parece que la prohibición no es la respuesta, ¿entendés? La prohibición ni de contenido ni de personas, eso de anular a alguien porque tiene una postura que vos no apoyás, me parece absurdo. O sea, lo entiendo como una medida de fuerza, ¿entendés? Como decir, bueno, no, a este no lo leo más porque no estoy de acuerdo, a este no lo consumo más, a este no le compro más. Pero hacerlo desde el lugar de vamos a anular a esta persona, vamos a anular esta opinión o este punto de vista, me parece autoritario y choto. No. Y bueno, fíjate que tiene algo muy siniestro, porque si vos ves un contenido y decís esto es problemático, yo lo puedo ver y puedo entender que es problemático, pero yo no confío en que los demás, que para mí son subhumanos, van a poder entenderlo como problemático. Entonces hago una curación del contenido que los demás pueden ver. Eso es un lugar más supremacista que la mierda en el que te paraste. Es súper autoritario. Por eso, me parece que en ese caso la categorización... 不ボウンデスパーフェクトテクニコ、ディスクルプラスマレスティアス、セグロクノーブエルベパサール. ¿Querés arrancar vos, Ale? Decí algo así como, bueno, tuvimos unos desperfectos y mandate a desarrollar. Estamos acá grabando la segunda parte del podcast. La primera se nos estropeó un poco, pero vamos a tratar de un poco de retomar de dónde nos quedamos. Básicamente, en donde habíamos quedado era que lo problemático del fanservice tiene que ver con las distintas posibles formas de representación. Incluso intentando representar a veces a minorías, sucede que si no se lo caga desde lo narrativo, se lo caga desde lo cultural. Es difícil definir lo que es una buena representación, teniendo en cuenta que toda representación de cierta forma convierte al objeto en eso, en un objeto, básicamente. Siempre es reductiva, ¿viste? Sí. El tema es que para mí acá se estaba estableciendo un relato en el cual los medios y el mercado
estigmatizan, ¿no? Porque definen una especie de jerarquía de cuerpos. Yo soy un poco más partidario de la postura que se dice peyorativamente biologicista, porque la postura biologicista lo que hace básicamente es nos ofrece un relato alternativo en el que habría quizás una posible raíz evolutiva a todo esto. Y si hay una posible raíz evolutiva que en términos muy generales lo que dice es que lo que nos calienta de la gente son aquellos rasgos asociados a lo que aumenta las posibilidades de una reproducción exitosa. Más allá de lo que cada cultura considere belleza, porque el sexo en cada cultura tiene una construcción distinta, una forma de valorarse distinta. En algunas el sexo es tabú, en la otra el sexo es sagrado, ¿viste? Como que al margen de eso hay una parte del sexo que es universal, porque está asociada directamente con la labor reproductiva, que es lo que nos define como seres vivos. Y en términos muy generales, lo que nos termina calentando, lo que hace que la gente nos resulte atractiva, son rasgos muy básicos, como la robustez, la salud, la juventud. Son todos rasgos asociados a la fertilidad porque son rasgos que justamente aumentan las posibilidades de tener éxito reproductivo. La reproducción exitosa, entendámoslo como que la cría sobreviva por lo menos el primer año. ¿Qué nos trae esto como modelo, digamos? Primero, ya no podemos decir, por ejemplo, que cosificamos más a la mujer que al varón, porque cada vez que ves un varón está siendo representado donde sus atributos sexuales están siendo exaltados. Solamente que esos atributos, dado que su función en la reproducción es diferente al de la mujer, lo que lo hace hot a un chabón es diferente a una mujer, pero no es que se lo sexualiza menos. La perspectiva biologicista nos quita ya la posibilidad de señalar al mercado y al mundo del entretenimiento como culpable. Ya no estamos hablando más de una estigmatización cultural de fácil resolución, porque es arbitraria, porque nos la inculcaron, nos lavaron el cerebro. Y al hablar de una estigmatización más biológica, o por lo menos no estigmatización, pero una jerarquía más biológica, nos está diciendo que esto es un problema mucho más arraigado en nosotros. Entonces nos enfrenta a esta posibilidad. Si el problema está en nosotros, entonces este es un diagnóstico mucho más pesimista, porque ya no se trata de señalar a un culpable, sino que el problema lo tenemos de raíz. O todo el diagnóstico de por sí está mal, porque es una postura medio extraña el reprocharnos como seres humanos un rasgo que es intrínseco de nuestra naturaleza. Ahora, para mí el tema es que esta jerarquía de cuerpos, incluso existiendo de forma instintiva, no explica todo el fenómeno. Hay una parte que tiene que ver con el repudio a los cuerpos diferentes que claro, no eso está te iba a decir. incluida en el fenómeno. Ya es más especulativa la cosa, para todo es especulativo, pero ¿cuál sería, digamos, la raíz de este posible repudio? Para mí tiene que ver con las identidades. A ver qué les parece a ustedes. Es como que sí, el mercado tiene una participación en esto, pero lo que a mí me gustaría dar a entender es que yo no creo que el mercado sea el origen. Básicamente, existiendo esta raíz evolutiva, significa que tenemos como ciertas debilidades psicológicas. El mercado explota estas debilidades psicológicas vendiéndonos, por ejemplo, la identidad fitness. Porque es más fácil vender la identidad fitness que vender la identidad tullido, ¿entendés? Sí, y además te lo llevan a la 10ª potencia, cosa de que sea inalcanzable en los cuerpos y tengas que vender todo el pack, todas las cremas, todos los productos, el gimnasio, todo para llegar a un cuerpo que es casi inexistente a veces. Lo que hace el mercado es vendernos identidades y nosotros utilizamos las identidades por una cuestión de pensamiento tribal para hacernos mierda entre nosotros. La identidad hippie se pelea contra la identidad del que le encanta la guita. La identidad científica se pelea con la identidad mística. Son todas identidades que nos compramos para tener la falopita de sentirnos superiores a los demás. Entonces, para mí el problema de raíz es ese, pasa por ahí. El término gordofobia, al ser una palabra, le está dando ya una entidad a algo. Parece que hay algo que existe que es la gordofobia. Y se explica el fenómeno como, en vez de ser un fenómeno multicausal, es una cosa muy simple. Odio a los gordos que produce todo el sufrimiento de los gordos. ¿Y para qué nos sirve el término gordofobia? Para decir, ese medio está vendiendo gordofobia y ese chabón está consumiendo gordofobia. Él es el problema, no soy yo. Constituye un relato que nos da la posibilidad de sentirnos que nosotros no somos el problema, que el problema lo tiene el otro y que ese otro entonces se justifica hacerlo mierda. Bueno, pero para. Partamos de la base. ¿De dónde sacamos que la industria o el capitalismo o la cultura, lo que sea, nos está imponiendo lo que nos vende? O sea, ¿por qué partimos de esa base? Me parece, si bien una postura bastante cómoda, me parece ingenuo pensar que los medios o el entretenimiento
te están queriendo educar o imponer las bases de la cultura. O sea, tendría que darse por sentado que es un producto y ese producto existe porque hay gente que lo consume. Entonces, para empezar, el problema siempre arranca desde nosotros mismos y de lo que nosotros terminamos demandándole al mercado a través de estas identificaciones a todos estos personajes que vos estás mencionando. Si no, no existirían, no habría ese producto. El mercado no las crea, pero las explota, digamos. Pero las explota. El punto está, para mí, el origen de la discordia, digamos, que es lo que hace no solo a una jerarquía de cuerpos, sino a un repudio del cuerpo no hegemónico como que te convierte en un ciudadano de segunda. Eso ya tiene que ver con la forma en la que nosotros, a su vez, utilizamos estas identidades. Una identidad constituye una tribu en sí misma. Es una identidad grupal. Y toda identidad grupal marca su propia identidad en relación a la diferencia con las otras, y las otras siempre son inferiores. Y eso es un hábito humano. Tiene que ver con la pertenencia, sí, pero también para mí, se genera un círculo vicioso con respecto a esto, por el hecho de que no solo está este tema de pertenecer a un nicho, que es algo que nos pasa a todos, por ende todos nos identificamos con una de estos, ¿cómo le dijiste vos? Como estos perfiles, no sé. Pero por otro lado sí, lo que creo es que la manera de presentarlos, porque si no, no funcionaría de la misma manera y no habría tanta demanda de esto, es que de base lo que sí creo que se fomenta mucho en todos los aspectos y a todas estas identidades en general, es el hecho de que estamos todos fallados, de estar todos incómodos con las personas que somos, de sentirnos una basura, de menospreciarnos a nosotros mismos y por ende buscar refugio en estas personalidades que nos ofrecen como alternativa para pertenecer, para ser, no sé, reconocidos, aclamados o simplemente vistos por alguien. Y eso nos lleva a identificarnos tanto con estas características. Porque si no hubiera este achaque de la baja autoestima deliberada, no necesitaríamos estar consumiendo estas personalidades exteriores o perteneciendo o convenciendo a otros y a nosotros mismos de que pertenecemos a estos grupos. Entonces ahí sí me parece que se genera, no sé si es culpa de, pero sí se genera un círculo vicioso de dependencia de la falta de autoestima con consumir todas estas identidades. Yo tengo un posible relato para explicar un poco esto. No sabemos todavía lo que es la mente ni cómo funciona, pero tenemos una idea de un relato acerca de cómo podemos haber llegado a este punto, ¿no? Que es este cerebro que tenemos, en algún momento fue el cerebro de un mamífero pequeño y muy simple como un ratón, que tenía en su cerebro un sistema de detección de peligro que le permitía identificar ciertos patrones asociados con las serpientes, por ejemplo. Entonces veía ciertos colores, cierto movimiento, se cagaban las patas y respondía con una respuesta muy sencilla que es salir corriendo. Y eso le servía al ratón. Con el tiempo, como esto le servía, pudo heredar este sistema de detección del peligro y se fue refinando con el tiempo. En esta refinación llegó un punto, refinamiento, llegó un punto en el cual este cerebro, que ya no era más el cerebro de un ratón, era el cerebro de un mono, llegó a identificar un peligro muy real que es el peligro futuro. Porque mañana vos vas a tener hambre, vas a tener sed, vas a tener que ir al río, vas a tener que ir al bosque y te vas a tener que enfrentar de vuelta con la serpiente. Como ya no se puede responder huyendo, hace falta una respuesta más sofisticada. Entonces este cerebro pasó por un proceso que le permitió responder a esta detección más compleja del peligro. Hubo una especie de intercambio cognitivo en el cual la memoria a corto plazo, que estaba muy a full, gastaba mucha energía y era muy útil para lidiar con los problemas inmediatos, se dio su lugar a la memoria a largo plazo que nos permitió retener información por mucho más tiempo. Hubo también que adaptar el lenguaje para poder transmitir información más compleja y básicamente desarrollamos un pensamiento abstracto que nos permitió imaginar y a partir de esa imaginación nos permitió planificar y lidiar de forma más sofisticada con este peligro. En esta misma línea, que dio mucho resultado, de detectar el peligro futuro, se llegó a detectar el último de los peligros, que es básicamente la muerte. Y entonces, para lidiar con la muerte, como todavía no tenemos formas utilitarias de lidiar con la muerte, se crearon los símbolos, que parten de este pensamiento abstracto, para por lo menos lidiar simbólicamente con la muerte. Y fíjense que todos estos símbolos, como por ejemplo que son lo que llamamos arquetipos, como el del héroe, son todos símbolos que suelen servir para permitirnos trascender la muerte de alguna forma. Nos permite ser importantes y ser influyentes
porque por lo menos queda este yo que trasciende nuestra muerte porque somos recordados, porque hicimos algo especial. Estas identidades que nos vende el mercado nos tiene tan hambrientos como a esos monos. Estamos como... ¿Vieron el canasto gigante del supermercado donde están todas las cosas de cuento que nadie quiere comprar? Estamos todos ahí. Ahí está Netflix, ahí está todo el entretenimiento, está toda la mierda, el fútbol, el Tinelli, toda la mierda está ahí. Estamos todos ahí desesperados por relatos que nos permitan de alguna forma trascender. Esos relatos estuvieron siempre en los mitos, simplemente que los relatos que tenemos hoy en día son una mierda. Son un arte bajísimo y son completamente insuficientes. Y de hecho están diseñados para ser un arte bajísimo e insuficiente, porque si fueran suficientes, lo tendríamos que seguir consumiendo. Nos alcanzarían. Pero siempre necesitamos de estos relatos que nos permitan vencer a la muerte simbólicamente. Esos relatos definen tribus y nosotros básicamente evolucionamos para pelearnos entre las tribus. Lo que produce la competencia es la escasez. Entonces siempre que vos tengas escasez, en los primates por lo menos, siempre lo que tenés es violencia. Porque si a vos te sobra la comida, que aparezca otra tribu te chupa un huevo, compartís total y un montón. Pero si no te sobra, te convertís en un chimpancé básicamente. Es lo que diferencia a los chimpancés de los bonobos, por ejemplo. Los bonobos no comparten su territorio con los gorilas, por ende pueden elegir los mejores territorios y les sobra la comida, por eso son animales que son muy parecidos genéticamente a los chimpancés y a los humanos, pero son re tranquilos, resuelven todo garchando. Los chimpancés, como tienen que compartir su territorio con los gorilas y por ende los gorilas se quedan con el mejor lugar, les queda tan poco lugar que no les queda otra que haber evolucionado para lidiar con esas circunstancias ambientales, que es competir constantemente. Son animales mucho más aguerridos y violentos. Y a ver si sigo tu hilo, porque medio que me perdí. Vos con esto, decís que por eso se produce, por ejemplo, el odio como el gordo odio, la gordofobia o cosas similares. Lo que yo digo es que es multicausal. Una primera causa sería este posible origen evolutivo de esta jerarquía de cuerpos que tiene que ver con el éxito reproductivo. Después está lo tribal y la necesidad de relatos que nos permiten trascender el miedo a la muerte. Y después viene la explotación que hace el mercado de estas vulnerabilidades psicológicas para ofrecernos identidades que están diseñadas para satisfacernos como una falopa. Y nosotros reaccionamos ante ese consumo vital buscando excusas para sentirnos superiores a los demás y hacernos mierdas entre las tribus. Claro. Encima, acusar a los medios del mercado es una forma de acusar al otro. Porque, ahí está ese mercado, pero también hay alguien que lo consume. Entonces acusás al que lo consume. Al final es un relato que te permite a vos lavarte las manos y señalar con el dedo al otro. Y si justamente el problema está en esa manía que tenemos de lavarnos las manos y señalar al otro, muchas de estas denuncias están cayendo en saco agujereado, no sé cómo decirlo. No, que el problema somos todos, eso seguro. Yo creo, más desde lo cultural, que uno, el poder nunca es ingenuo y coincido con Eve en que esto es un círculo vicioso. O sea, si bien se genera en la sociedad e incluso puede tener una raíz evolutiva como la que explicás vos, el poder sabe explotar esto para que... Bueno, para lo que ya hablamos, ¿no? Para vendernos cosas, para tenernos a todos inconformes y a su merced. Y lo que creo yo es que lo que sucede siempre en la sociedad y en la cultura es que se crean normas. O sea, es vigilar y castigar. Cuando se crean las normas, como por ejemplo la norma de cuál es el cuerpo hegemónico, de cuál es la belleza, a la vez... Lo que sucede en todo individuo de una sociedad es que siente la necesidad de andar vigilando y castigando a quienes no cumplen esas normas, porque se sienten mejor moralmente, porque sienten que están haciendo justicia, y así es como se generan todas las discriminaciones y estigmatizaciones ya sea por gordo, por gay, porque pertenece a inmigrantes o lo que sea. Hay una necesidad en la sociedad de estar todo el tiempo vigilando y castigando, justamente. Bueno, ahí primero que nada que eso tiene relación con lo que decía Ale de sentirse superior, así que sí. Gente que busca superioridad, sea moral o de cualquier índole, o simplemente dejar salir su violencia con una excusa, sí. Todos se suman a eso, pero además creo que tiene mucho que ver con la misma razón que hace que sea tan efectivo este merchandising, digamos, de identidades, todo parte de la misma raíz, y es que primero que nada está esto de no hacerse cargo de que más allá de que hayan instituciones mucho más grandes que nosotros mismos, sea el mercado, sea la cultura, sea un país o lo que sea, la responsabilidad de la salud de cada uno es
propia y la salud, no solo la física, sino también la psicológica, y que mucho de lo que nos está faltando para no sentir toda esta... Justamente para no sentirnos inferiores, para no sentirnos, qué sé yo, para no odiarnos a nosotros mismos, tiene que ver con que no sabemos cuidarnos, no nos comprendemos a nosotros mismos, no nos analizamos lo suficiente, ponemos siempre la responsabilidad afuera, hacemos cargo a los demás de lo que nos pasa, y muchos de esos temas tienen que ver con el tema de las fobias, ponele la gordofobia, ya que estamos con ese ejemplo, muchas veces tiene que ver con simplemente un odio internalizado que tiene el individuo por temas de crianza o de su, qué sé yo, temas totalmente personales que no tienen nada que ver ni con los gordos ni con otras personas, y que tienen que ver con temas familiares, qué sé yo, o con temas de la infancia, de que por ahí ellos fueron gorditos cuando eran chiquitos y los trataron mal, y después de grandes entonces no pueden soportar que alguien esté así, entonces los empiezan a tratar mal ellos. Todo medio que parte de lo mismo. No sé si me expliqué bien con esto. Como que el mercado sí explota todas estas debilidades, todos estos temas, ya sean biológicos, psicológicos o culturales, pero de base me parece que la solución no va a venir de la misma industria diciendo, ay no, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a abusarnos de la gente? ¿Cómo vamos a aprovecharnos? Sino que me parece que se sale un poco de esto, quiero creer por lo menos, poniéndole un poco de atención a eso, a cómo le funciona la cabeza a cada uno desde casa, por qué te identificás con lo que te identificás, por qué consumís lo que consumís, por qué te sentís mejor o peor que otros. De repente ya con ponerte a pensar por qué funcionás como lo haces, empezás a elegir qué comprarle al mercado y qué no, y con qué identificarte y con qué no, y qué eslogans adoptar y cuáles no. Yo creo que uno de los primeros requisitos para poder hacer esta revisión de forma honesta consiste en entender que no estigmatizan los otros, estigmatizas vos. Sí. Hay que dejar de hablar en términos de fulano estigmatiza, fulano genera tal cosa, fulano explota. Sí, tirarlo para afuera. Tirarlo para afuera, claro, porque eso es lo que nos permite. Siempre es tirarlo para afuera, siempre es más fácil. Tal cual. Es súper pesimista, pero ¿cómo hacemos cuando el problema está tan arraigado, viste? Ya sé que es feo hablar de naturaleza humana y a veces se entiende mal. Quiero aclarar una cosa respecto de la postura biologicista, que es que hay mucha gente que le tiene miedo porque lo que temen realmente no es lo que la biología tenga para decir, sino el darwinismo social. El darwinismo social es asumir que la selección natural está determinada a buscar la excelencia y por ende habría que imitarla políticamente. Eso es una aberración, es una monstruosidad total que no tiene ningún puto sentido. Darwin se estaría revolcando en su tumba. Claro. Simplemente nos ofrece una alternativa en la cual, si esta jerarquía de cuerpos es instintiva, ya el problema, viste, requiere de otro tipo de medidas. Es un diagnóstico mucho más jodido, porque significa que estamos mal por naturaleza. Claro. Me parece o no hay nada que hacer directamente, simplemente ya no hay nada que hacer. Tampoco quiero que se entienda como inevitable, porque tampoco tenemos que asumir que esta jerarquía de cuerpos claramente no cuenta toda la historia. Es lo que venimos hablando hasta ahora. Yo creo que lo que vos decís son los factores biológicos que puede haber detrás de que esto sea una pulsión para el humano. Para mí la crítica que se hace acá, en este debate por lo menos, es en cómo se usa eso, cómo se usa y abusa en el contexto social. Claro. Ese es el problema. ¿Por qué alguien no hegemónico tiene que ser un ciudadano de segunda? Claro, pero para empezar, ¿por qué se propondría esa idea desde el vamos? Si de última es algo tan subjetivo como elegir a tu pareja para procrear, ponele, y cada uno más allá de esos traits básicos tiene sus gustos personales, ¿por qué tendría que convertirse en algo jerárquico a nivel social? ¿Por qué estaría bien que una persona insulta o agreda a alguien por creer que es inferior? ¿Entendés? Este es el problema, no que exista esa tendencia a, ¿entendés? Uh-huh. El problema no está en que llame más la atención una mina más tetona que una mina menos tetona, sino el hecho de que haya gente que se crea en derecho de maltratar a la menos tetona por ser menos tetona. Ahí está el tema. O que te hagan sentir mal por ser diferente de eso, que supuestamente es un estándar generalizado. Y hago un paréntesis acá para volver a algo que quería apuntalar de lo que vos dijiste.
que para mí también es muy una cuestión de generaciones, de cánones de belleza generacionales de cada época, de las estéticas de cada época, que se juega un poco con esos estándares. O sea, sí, siempre tenemos estas características básicas que tienen que ver con la reproducción, figuras voluptuosas, fuertes, sanas, jóvenes, sí, lo vamos a ver en todos lados. Pero también es verdad que según la moda del momento se ponen de moda ciertos tipos de cuerpos o ciertos estilos de vida en realidad, porque no te están vendiendo solo un cuerpo, te están vendiendo todo un estilo de vida que tiene que ver no solamente con cómo sean tus formas básicas, sino tu estatus social, dónde naciste, tu color de piel, tu preparación académica, un montón de cosas implícitas en eso, que también le dan una valoración extra a esos cuerpos que ya son estéticos y atractivos. Ese es el tema, la manipulación que se hace de la autoestima, de la valoración de cada persona basado en todos esos traits que son arbitrarios en realidad, son... qué sé yo. Decir arbitrarios me choca un poco porque arbitrario significa que los podés modificar. Yo no sé qué tanto los podés modificar. No me refiero a que los podés modificar, pero las combinaciones que se hacen en una persona es eso, tenés puntitos de skills y los repartís. Y por ahí no tenés la cinturita, pero tenés, qué sé yo. Me refiero a que no todos los cuerpos tienen que ser iguales, o no todas las personas tienen que ser iguales para ser igual de valiosas, no sé cómo explicar, igual de respetables. Podríamos tener un montón de diversidad dentro de lo que se considera apropiado para el éxito reproductivo y sin embargo no tenemos esa diversidad. Exacto. Lo que tenemos son modelos súper acotados, encima que pasaron por un proceso de exageración que llega a lo grotesco de una forma que no puedo. Sí. Pero bueno, tiene que ver con que vivimos en una economía de la atención donde nos mercantilizamos a nosotros mismos también, ¿viste? Sí. Es como que al final nos queremos demasiado en nuestro personaje. El yo que usamos para vivir en sociedad está bien que es un relato, pero lo que tenemos ahora es una cosa enfermiza directamente. Es como que es solo relato, no hay nada más. Sí. Estamos ignorando quién somos. Sí, o lo desconocemos por completo. Sí, y ahí sí, el entorno no ayuda en lo más mínimo, porque en este momento se le está dando toda la importancia a la imagen, de todas las maneras posibles, pero a la imagen, y la sustancia no sé dónde queda. Yo lo pienso como que, no sé, yo en particular soy una persona que siempre estuve muy en contacto conmigo misma. No porque me lleve particularmente bien conmigo misma, sino porque es la primera persona con la que me tengo que llevar bien, digamos. si eso explica algo. Uh-huh. Obviamente no tengo muy claro quién soy y tengo todos los mambitos que puedes encontrar en un neurótico promedio. Pero siempre me pareció muy importante esto de tratar de verme lo más claramente posible, de tratar de ser lo más parecido a mí misma posible. No sé, es algo que me importa, simplemente. Y aún con 34 años de buscar deliberadamente a esta persona que soy y que me cuesta ver, siento que lo he logrado hasta cierto punto. Me siento bastante fiel a mí misma. Uh-huh. Y aún así caigo en todos estos temas de imagen, de inseguridad, de no saber quién soy, de sentirme insegura, inadecuada, etcétera. Especialmente ahora que está todo tan abocado a la imagen, y ver todas las imágenes, todas las fotos de las minitas, me pone muy insegura realmente. Yo realmente me pregunto cómo funciona la cabeza de una adolescente, ponele, con las mismas características que yo tenía cuando era adolescente, en un momento como este. Deben sentirse, pero deformes, pobrecitas, deben sentirse totalmente inadecuadas, a menos que nazcan hechas unas diosas pornstar. No se me ocurre cómo debe ser ahora mismo para las generaciones más jóvenes. Y que además no haya ningún atisbo de una búsqueda interna, ¿entendés? Como que no solo está fallando en la parte estética, ponele,
sino que no está contemplado el hecho de que vos quizás puedas descubrir un montón de cosas súper valiosas en tu interior, en tu ser interior, y considerarte una persona valiosa. Y me parece muy peligroso esto, es un panorama muy oscuro que veo. Me imagino a nivel individual uno puede hacer ciertas cosas. No sé si a nivel masivo se pueden hacer ciertas cosas, pero a nivel individual sí se puede. Uno puede, no sé, encontrar otras formas de valorarte a vos mismo. Esas formas de valorarte a vos mismo me parece que sí o sí siempre van a estar determinadas por lo útil que pueda hacer para la sociedad, porque ser útil para la sociedad de cierta forma es lo que te otorga esta trascendencia y es lo que calma un poco ese temor que tenemos a la muerte, por la cual inventamos todos estos símbolos en primer lugar. Tiene que ver con la búsqueda de sentido, algo tan difícil como eso, boludo. O sea, sí, también con el origen de todo el sufrimiento humano, ¿viste? Sí, también. Quizás... Perdón. No, yo iba a decir que también una búsqueda de otro tipo de bellezas en otro tipo de cuerpos, o de sacarse, lograr limpiarse un poco, depurarse la cabeza de lo que te mete el mercado, más allá de que puedan existir estas razones biológicas, y encontrar que hay otro tipo que pueden gustarte otro tipo de cuerpos y otro tipo y que los cuerpos no son una limitación para que te guste una persona. Bueno, pero es todo parte de lo mismo. Estamos hablando de una búsqueda personal, un trabajo consciente en saber quién sos vos para poder ir más allá de lo que se te está mostrando y descubrir mucha más riqueza de la que hay disponible. Pero siempre termina siendo eso, que es algo que tenés que hacer vos, o sea, despegar la cara del monitor y salir a ver qué te gusta a vos y qué sentís vos y cómo te sentís vos con todo eso. Pero no, si vas por el camino fácil te van a dar todo esto ya procesado y te van a hacer adicto a eso. Y encima te van a hacer sentir inadecuado por consumirlo y por no pertenecer a eso. Es eso. Tenemos que... como una de las primeras lecciones para mí principales es decir, yo ya no soy más mis consumos. Si vos ya no sos más tus consumos, entonces todo lo que consumís y que te definía y que te dejaba tranquilito, ya no te tiene que dejar más tranquilo. Bueno, cuando ya de lo que yo soy elimino los consumos, ¿qué queda? ¿Tu oficio? ¿Tu nombre? ¿Qué queda? Bueno, esa es una buena pregunta. O sea, más allá de los consumos, ¿no? Aunque es un tema muy actual. Pero preguntarse qué es uno, o sea, nos estamos yendo súper ya filosófico, es ¿no? una pregunta por el ser, que ya no tiene mucha respuesta, no sabemos qué carajo somos. No, está bien, pero bueno, a cosas un poco más inmediatas, como cuáles son, ponele, ¿no? Por decir algo, cuáles son las características básicas de tu personalidad con las que vos crees que te definen, que si cambiaras eso no funcionaría más, no serías más vos. Claro. Obviamente son cosas que por ahí son mucho más fácil proyectarlas en otros, ¿no? Tipo decir, bueno, de tu amigo Pepe, a ver, ¿cuáles son las características por las cuales lo reconoces? Cuando es con uno mismo es más difícil. Eso para mí tiene que ver con lo que se dice de reconocer al otro como individuo. Bueno, se habla de reconocer al otro como individuo como, sí, la solución a todos nuestros problemas. El tema es el siguiente. Reconocer al otro como individuo es amar al otro. Para mí vos en la vida podés amar así a 4 personas en toda tu vida, más o menos. Es como que las pocas personas que realmente reconoces como individuo te enamorás automáticamente, me parece. Entonces, estamos hablando de algo que, si esa es la solución a todos nuestros problemas, estamos cagados porque es una cosa que la tenemos, eso de reconocer al otro como individuo, lo tenemos reservado para personas muy especiales y puntuales y pocas. No, igual ahí ya me perdí, creo que nos desviamos un poco. Creo que uno reconoce como individuo a gente a la que no necesariamente ama, de hecho, a veces reconoces a gente que detestás completamente precisamente porque reconoces todo lo que lo define. Pero para mí, bueno, a lo que me refiero con reconocer como individuo es ¿para qué sirve también esta postura biologicista? Para igualarnos como nivel social. Decir, no es que hay unos que tienen más responsabilidad que otros en esto de los problemas sociales. Parten de todos. Reconocer al otro como individuo tiene que ver con la capacidad para redimirlo al otro. Y en ese proceso de redención entra la compasión, la empatía y termina entrando el amor, definitivamente. Claro, bueno, pero ahí ya nos estamos yendo un poco más lejos.
en el debate, por eso yo lo abocaba más a la observación de uno mismo, como para por lo menos eso, centrar el eje en uno, adentro de uno, que no dependa siempre de los demás, que no esté siempre ligado a los demás, que no responda siempre a un criterio externo que tenga que ver con qué te pasa a vos cuando estás adentro tuyo y te reconoces a vos mismo. Pasa que como estamos hablando de identidades, creo que todas las identidades se sirven, existen básicamente, o sea, toman cuerpo cuando sos observado. Quizás nos pasa esto de que nos quedamos ante el vacío cuando decimos qué pasa cuando me veo a mí mismo sin contemplar al otro, porque de por sí estamos hablando de identidades que existen en tanto existe un otro con el que tú puedas comparar. El problema viene en todo caso ante la identificación del otro y el no poder conciliar ciertas cosas. ¿Por qué la respuesta es cortarle la cabeza? Claro. Claro, bueno, no, ahí estamos hablando ya de intolerancia. Uy, es que nos refuimos, boludo. ¿Qué empezamos? ¿Con el hentai? No, con el Con el fanservice. Con el fanservice. Pero viene por acá la cosa, me parece. Porque justamente, en el momento que perdimos el enemigo al cual señalar, quedamos en pelotas, ¿viste? Y bueno, pero de nuevo, ¿por qué nos quedamos en pelota? Porque nos quedamos con nosotros mismos, ahí se complica todo. Todo esto de lo que estamos hablando siempre es más fácil cuando se lo puedas poner encima a un otro. Sea quien sea una persona, sea una institución, sea Dios, no importa. Siempre que se lo puedas poner a otro, hablamos durante horas. Pero en cuanto vos empezás a querer aplicar todo esto a tu propia persona, te das cuenta de que te contradecís en absolutamente todo. Sí, y asumir tus propios prejuicios y tus propias estigmatizaciones. Tal cual. Me parece que mucho de esto lo que hace también, además, es sobresimplificar un montón de cosas. Primero porque encasilla, porque de nuevo vos te haces 2, 3 imágenes como si fueran fichitas o cubitos o lo que sea, 2, 3 cositas de colores que las podés combinar, que es gordo, feo, malo. Y estamos hablando de personas, estamos hablando de qué es la gordura, qué significa, cuáles son las formas de llegar a eso. Por ahí vos ya venías con una condición, o sea, es muchísimo más complejo, depende de cada uno de los casos. No podés meter a todo el mundo en la misma bolsa, simplemente con 2 o 3 palabritas. Claro. Bueno, pero ese hábito por categorizar también es un rasgo evolutivo. Necesitamos categorizar para poder funcionar en el mundo, básicamente. Tenemos que admitir que esas categorías no son un reflejo de la realidad, sino que por naturaleza son una interpretación, son un relato, una versión simplificada y manejable de un fenómeno que en su totalidad ni en pedo lo podés abarcar. Bueno, pero así también las cosas se terminan complicando tanto justamente por simplificarlas tanto. Por eso cualquier persona puede hablar de temas que no entiende, puede hablar de gente que no conoce. O sea, está bien la categorización, está bien simplificar, obviamente, no podemos lidiar con todo, por algo existe el lenguaje. Pero digo, llega un punto, especialmente ahora con el internet, que todo el mundo está simplificando cosas a su mínima expresión, tratando de justificar formas de pensar o ¿cómo se dice? O eso, simplemente de odio, mala onda, de discriminación, qué sé yo, repudio. Temas que porque son mucho tienen más complejos. tienen 2 o 3 palabras, 2 o 3 conceptos que los mezclan ahí, más o menos los acomodan y con eso ya está, ¿entendés? No es así, no es tan simple, no es tan fácil. Y así como simplificás a los demás, fíjate qué pasa cuando tratás de simplificarte a vos mismo, dónde entrás, dónde encajás, en qué grupo quedás. Ese es el tema. En esa, retomando lo que hablábamos antes, esa simplificación es la que lleva a la cultura de la cancelación, justamente porque al no complejizar en el tema, volvés a la moral y a querer prohibir, a querer censurar, a querer cancelar en vez de complejizar y ver grises. Algo que decía, que esto creo que los tres compartimos, esto de que no estamos de acuerdo, o sea, si bien pensamos parecido, por lo menos, no estamos de acuerdo con estos métodos, con la censura, con la prohibición y con la cancelación.
Algo que decía el otro día, la escuchaba a Mengolini con Gaby Borrelli y adhiero, y esto es a modo personal mío, es que justamente el progresismo hoy en día se volvió tan yuta, tan policía, con esto de la cancelación, de decir, no, esta persona dijo esta palabra, entonces ya está cancelada y esto y aquello, que se llenó de pibes hoy en día, de jóvenes que encuentran la libertad y la rebeldía en la derecha. Al revés de como pasaba antes, que los rebeldes eran de izquierda, hoy en día se volvió tan yuta todo el progresismo, que tenés un montón de pibes que encuentran libertad y rebeldía ahí, en lo que es la derecha. Sí, sí. Sí, esto es un poco lo que quería decir cuando hice esta interpretación del relato feminista, de que al hacerte cómplice nato de los problemas sociales, se justifica esta ¿cómo se llama? Esta persecución. Y es un discurso que, en este hábito de lavarse las manos, desemboca en fenómenos nefastos, como algo tan simple como querer intervenir moralmente en el arte. Por más que se trate de un arte menor, no deja de ser arte, y intervención moral en el arte es como una gran contradicción. O sea, el arte cumple su función en tanto se lo deje lo más sueltito posible, básicamente. Y el arte es muy importante en este momento porque para todos, la gente como nosotros, que no es de pensamiento tan religioso, el arte es uno de los últimos lugares que quedan para poder darle un lugar al pensamiento metafísico. Por metafísico no digo místico, digo que trascienda lo medible y lo meramente positivista. Está en el arte en este momento la posibilidad de la poesía, ¿viste? De pensar poéticamente respecto de la vida, para poder más o menos lidiar con todas las partes de la vida que no son, ¿viste?, contables. Es re importante la libertad para equivocarse, es re importante cagarla, molestar y que justamente dejar de ser tan cobanis. Sí, sí, totalmente. Sí, pero ahí necesitas eso, necesitas valor, necesitas el autoconocimiento suficiente como para decidir desde vos y no desde el speech de afuera, y elegir qué es importante para vos, algo tan simple como decidir qué cosas son importantes para vos, más allá de lo que opine el internet, más allá del color del pañuelo, de la banderita o del hashtag o de lo que sea, tipo, qué te pasa a vos con tus propios contenidos, para empezar. Eso para mí ya es un punto de partida fundamental. Sí. Podemos hablar también un poco de modelos dominantes en esta década en particular, que tienen que ver con el culo photoshopeado, básicamente. ¿Y qué onda con este fenómeno? ¿Por qué, habiendo tanta posibilidad de variedad? En un momento habíamos charlado también de que, por ejemplo, cuando se habla de contenido erótico pero con varones, suele haber más variedad. Sí. Hablamos, ¿te acordás de los furros, por ejemplo? Uh-huh. Que decía que los furros varones son más bestias, más animales. Para mí eso está asociado con lo que había dicho de que los rasgos que hacen a un varón apto para la reproducción admiten, por ejemplo, la vejez. En el caso de la mujer no se admite tanto la vejez porque la vejez viene la menopausia y ya su asociación con lo sexual ya está cortada y ya está interrumpida. Mirá, entonces, yo te doy en estas representaciones de lo sexual funciona mejor como símbolo la mina que está dentro de su ventana de fertilidad, digamos. No, mira, más allá de... Está todo bien con lo que hablaste de la biología, pero ya me parece que lo podemos dejar. Me parece que la diversidad que se le... ¿Qué me explica, loco? Yo no, o sea, una cosa es la pulsión animal de querer reproducirse y de buscar una pareja sana, fuerte y fértil y todo. Pero otra cosa para mí ya es el erotismo, el deseo, las cosas que te mueven eróticamente más allá de la reproducción y que no siempre responden a estos traits que dijiste. Y para mí lo que se me ocurre a mí, hay un tema con la representación femenina que no tiene que ver con la típica lectura de la visión masculina. Tiene que ver justamente con la visión femenina de la mujer. A los hombres muchas veces quizás se les permite mucha más diversidad. Yo no consumo realmente mucho porno ni nada de eso, por ende no
no conozco mucho del tema, sinceramente. Claro. Pero se le da como esto que hablábamos de los furros sin ir más lejos, porque no hace falta que respondan tanto a un canon de belleza, sino justamente que tengan características marcadas que te den a entender eso, qué sé yo. Virilidad, no sé, masculinidad, no sé, abundancia, qué sé yo. Lo que estés buscando, lo que sea. Lo que me parece que pasa con las mujeres muchas veces es que no solo está la visión de los hombres, la sexualización básica de los hombres, que es esto de que sea curvilínea, que sea sensual, que sea bebota, que sea, no sé, también, lo que se te ocurra. Sino que también está todo esto de lo que las mujeres vemos en nosotras mismas y que deseamos para nosotras mismas y que envidiamos de otras mujeres, que es, entre otras cosas, la belleza, la juventud, la suavidad, qué sé yo, la tonicidad. Por eso suele pasar que quizás en, no sé, me imagino yo, en contenido más porno, hay muchísima más diversidad de toda índole, de ambos géneros, de lo que se te ocurra, formas, colores, etc. Pero en cosas más mainstream siempre las mujeres tienen que recaer más allá de la sensualidad en la belleza. Y en cierta elegancia, y en cierta figura, y en cierta silueta. Que no tiene, ahí ya no tiene que ver con el deseo masculino. El deseo masculino ya está cubierto, con lo básico ya está cubierto, con que se note que es una mujer ya está cubierto. Pero tiene todos esos traits extra que lo que hacen es condicionar hasta dónde se es mujer y hasta dónde ya no. Y por eso es que no ves tantas minas con unas caras, no sé, por ahí menos... Viste que hay minas que tienen naturalmente caras como si estuvieran maquilladas. Tienen los labios muy rojos, tienen las pestañas muy tupidas, qué sé yo, como ya se ven maquilladas, ¿no? Más allá del Photoshop. Y hay chicas que tienen cara más, ¿cómo se dice? Como más andróginas, ponele, sin ser masculinas. Como que sus caras naturales son bastante tranqui y sin embargo son re lindas y son re femeninas y re todo. Pero tienen caras más neutrales, por así decirlo. Siempre se termina haciendo hincapié en las que parecen maquilladas, en las que ya parecen retocadas, en las que ya encajan con ese estándar pulido, ¿entendés? Entonces bueno, quedan afuera. Que insiste un poquito, pero el maquillaje suele explotar mucho el color rojo y suele resaltar en los labios, en el rouge. Es como que cuando la gente garcha, se te endurecen los pezones, se te hinchan los labios, te pones colorado. Pareciera que los rasgos que se intentan resaltar con el maquillaje están asociados a la parte más biológica y básica del sexo. Sí, obviamente, pero ya hablamos de eso. Sí, además de que... Sí, ok, pero no quita que si yo te muestro una foto de una chica re nada, pero que está desnuda y es re linda, te va a generar lo mismo. Solo que una está súper exagerada, es tipo, si ya te gustaba de base simplemente porque es una hembra humana, vamos a meterle todos los traits. No hace falta. Sí, no además estamos dejando de lado como si el sexo, la atracción sexual se basara solo en lo físico y justamente en la psiquis nuestra nos calentamos a veces con una palabra, con lo que hablan, con un montón de fetiches y de hecho hay gente que se calienta con 1000 cosas diferentes. Exacto. Bueno, pero para mí la mayoría de los traits que nos parecen selectivos son de comportamiento. Yo me enfoqué en lo físico solamente porque estábamos hablando de la representación de los cuerpos. Pero la mayoría de los traits son traits de comportamiento. Entonces lo que buscas en el otro es cierta inteligencia social que le permita funcionar y que no sea un paria, básicamente. Y bueno, pero eso no te lo muestran en una imagen. Sí, igual yo no lo puedes saber. Y de hecho, por ahí el modelo, lo que sea, tiene todos esos traits y lo único que explotan es que bebotea. Teniendo la posibilidad de explotar en este relato mainstream otro tipo de virtudes, bueno, eso se lo obvia. En todo caso hay que buscarlo en formas de arte más elevadas y no tanto en el entretenimiento. Bueno, chicos, yo ya tendría que empezar a ir cerrando todo esto. Sí, igual me parece que ya tocamos bastante todos los temas. A mí me gustaría igual tocar un último temita, un detalle relacionado con esto, pero para mencionarlo.
nomás, que tiene que ver con el uso de símbolos, ¿no? No para justificar nada, sino para explicarlo. Dentro del contexto de lo que es una historia, que no es una representación de la realidad, es una fantasía. ¿Se acuerda cuando hablamos del camino del héroe que cada elemento de la trama representaba simbólicamente una transformación interna del personaje? Suponete que vos para contar la trama del personaje necesitas introducir el elemento del erotismo, digamos. Porque forma dentro de la trama a la que querés llegar una pequeña partecita. Me imagino la típica historia de coming of age, de niños creciendo. En un momento entra el despertar sexual y lo representás de la forma convencional. Me imagino esa típica película ochentera de los pibitos mirando a la guardavidas de la pileta. Y la guardavidas de la pileta ni siquiera habla, no tiene nombre. Aparece ahí con un traje de baño, se ducha de forma sexy y está ahí. Ese es un no personaje, básicamente. Lo único que está aportando a la historia es un elemento que a la audiencia le permite reconocer que los pibes están en su despertar sexual. La participación de ese personaje pasa por aportar eso nada más. No me parece malo que exista, por más que se lo esté literalmente, por definición, cosificando. Pero imaginémonos, por ejemplo, en comparación a esa guardavidas, que es una representación simbólica del despertar sexual de los pibes, imaginémonos que es un pibe gay que lo que mira es al profesor de gimnasia. Y el profesor de gimnasia tiene pinta de albañil. Y vos ya decís, como audiencia, te remite a otras cosas. Porque la sexualidad de los hombres es distinta. En tanto entendamos sexualidad como... A mí me parece que el cine entendió perfectamente cómo mostrar algo para que se vea lo que el director quiere que vos veas. Entonces, si ellos quieren mostrarte que el albañil es sexy, te puedo asegurar que lo van a lograr. O sea, me choca un poco que asumas esta ingenuidad, o no sé, lo que entiendo que decís es que obviamente la guardavidas va a ser inmediatamente más reconocible como una fuente de erotismo que un albañil para un pibe gay. A mí me parece que teniendo las herramientas que tenemos, tanto la guardavidas como el albañil, como quien mierda sea, si lo querés erotizar, si querés realmente mostrar lo que le puede llegar a gustar a alguien de esa persona, lo haces. El tema es que estamos mucho más acostumbrados a ver el paneo de la guardavidas con la mallita roja que la de un albañil. Ahora, estoy 100% de acuerdo con vos. Se puede, y de hecho no tenemos mucho tiempo, pero estaría bueno hablar de algunos ejemplos. Pero a lo que yo voy es que dentro del contexto de lo que es armar una historia, uno cuando necesita símbolos que representen algo, ese símbolo vas a querer que sea lo más telegrafiado posible para que no quede duda. Y sí me parece que hay una jerarquía de símbolos. Creo que hay símbolos más eficientes que otros para hablar del erotismo. Y la asociación que hago con la postura biologicista, que pone a la mujer por encima del albañil como mejor símbolo para que lo asociemos con el erotismo, es el hecho de que estamos hablando en definitiva de una pulsión animal asociada con la gestación y es bastante lógico que el cuerpo gestante tenga más posibilidades de transmitir eso universalmente, más allá de el momento cultural que estemos atravesando. Me parece re ingenuo lo que estás diciendo, Ale. O sea, estás dando 100% tu perspectiva de hombre heterosexual. Ahora te lo tengo que decir así porque es realmente así. O sea, sí, si sos un pibe heterosexual que llegaste a la misma etapa de tu vida donde le viste las tetas a una mina y te calentaste, sí, definitivamente va a ser universal. Pero es eso, si estamos hablando de un pibe que justamente tuvo la mala suerte, mirá qué mala suerte, de que no le gustaban las minas, no le gustaban las minas, le gustaba el albañil. Y todas las cosas por las cuales le llamaba la atención ese albañil. Debe haber un montón de gente que puede ver exactamente lo mismo, ¿entendés? Pero la posta es que está normalizado que a los tipos les gusten las minas. Entonces, si haces una película sobre el despertar sexual de los pibes heterosexuales, la mina va a ser inmediatamente el factor erótico. Pero me parece un poco ingenuo lo que estás diciendo. Para mí, no. Entiendo a lo que vas y lo contemplo. Pero lo quería traer como, en cierta forma, como una forma de redimir esta costumbre del mercado de que cada vez que hay que mencionar el sexo se incluye a una mujer. Para mí esa asociación está ahí, porque es así como funcionan, como yo entiendo que funcionan los símbolos. Te doy un ejemplo, la serpiente que hablamos que era el peligro fundamental. Se supone que vos le pones una serpiente al lado de cualquier primate y se cagan las patas. Es como que tenemos un medio primigenio instintivo hacia la serpiente. Y la serpiente aparece, por ejemplo, en uno de los mitos más conocidos de Occidente, que es el mito de Adán y Eva. Aparece como el mal que se inmiscuye en el paraíso de la infancia
para introducirnos a el paso del tiempo, la muerte y el sufrimiento, y hacernos imposible retornar al paraíso de la infancia. O sea, estamos hablando de un mito, pero que es una alegoría de algo que es universal, que le pasa a todo niño cuando deja de ser niño, y que utiliza una imagen que la heredamos evolutivamente, que es el miedo de la serpiente. Para mí los símbolos son así de poderosos, entonces yo no creo que sea ingenuo o que sea del todo accidental que el símbolo más recurrente para hablar de lo sexual sea el cuerpo gestante, siendo que lo sexual gira en torno a la gestación. Sin embargo, cuerpo gestante, pero no mostrás una embarazada ni que te caen a tiros, así que no estoy de acuerdo. Eso es muy, es muy interesante, porque hay imágenes como, por ejemplo, Iemanjá, que está como embarazada. Yo creo que ahí hay una especie de competencia de símbolos. Esto sí es desde la perspectiva puramente masculina heterosexual, por lo menos lo aclaro, pero a la hora de poner a competir símbolos, el símbolo de la embarazada te indica que esa persona ya está replicando los genes de otro. Y lo que vos querés es replicar tus propios genes. Por eso, como símbolo que te interpela, es mucho más eficiente un cuerpo gestante que no está replicando los genes de nadie. Contiene el potencial de que sean tus genes los que se repliquen. Está bien, queda muy clara la postura biologista. ¿Biologista era? Biologicista. Queda clarísimo. Me parece que más allá de todo eso, la sexualidad humana es muchísimo, muchísimo más amplia y explotable de lo que se viene explotando culturalmente. Obvio. Es así, o sea, hay hasta, si vos querés, podés mostrar a una persona en una actitud totalmente no sexual, tipo full vestido, full nada que ver con nada erótico, ciertas partes del cuerpo de una persona, ni siquiera las partes que uno esperaría, ¿entendés? Y hacerlo sumamente erótico. Exacto. Partes del cuerpo no eróticas que son eróticas, por ejemplo, los antebrazos. Por ejemplo, ¿no? Unos buenos antebrazos muy fibrosos, de esos fibrosos copados que tipo le ves los tendones y decís, che, qué buen antebrazo. Eso, por ejemplo. Y sin embargo, no tiene ninguna... No me lo estoy imaginando metido en el ano de alguien. No, es eso. Porque me remite a un montón de otras cosas. Entonces, simplemente a lo que voy. El paquete Disney lo tenemos todos, ¿entendés? Sí, todos reconocemos lo mismo. Pero la aposta es que si quisiéramos diversificar, podríamos completamente. Ese es mi punto, nada más. Sí, estoy de acuerdo. Un ejemplo muy bueno de eso, igual hago un pequeño paréntesis respecto de los antebrazos. Un antebrazo musculoso es de una persona musculosa, es por ende de una persona... No. De un varón que aporta a la comunidad. O sea que vos con esto no estás contradiciendo la postura biologicista. No, para nada, pero digo, además te estoy hablando de algo que me atrae a mí, pero no te estoy hablando de musculoso, te estoy hablando de fibroso, es otra cosa. Bueno, sí. No, es que es en serio, a mí no me interesa musculoso, me interesa ver esos tendones, no sé, que funcionen. Sí, pero porque un hombre sexy es un chabón, no es un chabón que mueve las caderas y saca la lengua. Un hombre sexy es un chabón que está, un leñador con la espalda marcada transpirando, ¿entendés? Y trabajando, eso es un hombre sexy. Pero... Claro, bueno, pero vos de nuevo lo estás llevando a lugares comunes todo el tiempo. Eso es lo que me parece ingenuo de esta charla. Es porque soy una basic bitch, loco, déjame ser una basic bitch. Yo creo que la explicación biológica se queda corta en este caso. Obvio que se queda corta, pero insisto por dos razones. Primero, porque es mi podcast y me gusta romper las pelotas. Y segundo, porque en ningún momento estamos contradiciendo esos rasgos que nos hacen apropiados. No es que los contradigamos, es que no son los únicos. No, obvio. Bueno, de hecho quería poner un ejemplo de algo que parece que está completamente despojado de las típicas imágenes eróticas y sin embargo tiene una carga erótica zarpada, que es la escena de Horace and Pete, cuando la ex mujer de Horace le cuenta la historia en el tercer capítulo de cómo se calentó con ese chabón y toda la situación por la que pasó. Sí, y el relato en sí es erotizante. Bueno, porque habla de algo subjetivo, justamente, porque ahí te muestra claramente que no hace falta recurrir a las típicas imágenes. Claro. Todos reconocemos un culo, pero el hecho de que estén en un contexto erótico, por más que parezca un delirio lo que estoy diciendo, es un agregado que viene de, no sé, si es una foto, lo que sea, el enfoque, la luz, un montón de cosas que le agregan eso, pero sí. La cámara simplemente te estás mostrando un culo nada más. Entonces, ese mismo recurso de erotizar cosas, o personas, o partes del cuerpo, es algo que se le agrega, es un agregado. Si no tenés simplemente cuerpos que pueden ser eróticos o no, o pueden ser erotizables o no.
Y la sexualidad humana va más allá de lo biológico siempre, porque es lo que decía hace un rato, la gente se calienta con todo tipo de cuerpos y tiene condiciones eróticas diferentes, fetiches, y entonces no son los símbolos, qué sé yo, son diferentes para el gay, para el sadomasoquista, para el que se calienta con los furros, qué sé yo, creo que por un lado hay una sexualidad biológica, pero por otro lado también hay una sexualidad cultural y personal, psíquica, de cada uno. Sí, o sea, tenemos una psicología súper compleja, no podés simplemente quedarte con lo biológico porque es la punta del iceberg. O sea, pero bueno. Para mí está implícito, dentro de toda esa complejidad, está metido lo biológico de base, digamos. Sí, es lo que estoy diciendo. Sí, eso seguro. Somos monos, loco. El punto es que somos monos y somos una mierda porque somos monos y el mundo es Pero un te quilombo porque gustan somos los monos. monos. Vos sabés demasiado sobre monos. Me perturba un poco lo mucho que sabés de monos. Y lo mucho que te Mirá, interesan tengo los monos. una historia hermosa sobre monos. Sí, Me gustaría contárselas. Por eso. ¿Te garchaste un mono, Ale? No. Bueno, no les quería contar, pero bueno. Me deschavaste. Hubo un experimento que se hizo hace un tiempo con unos macacos en los que estaba este chip de la jerarquía y la violencia y el macho dominante. Y resulta que los machos dominantes pudieron acceder en un momento a una comida, un alimento que estaba podrido. Se intoxicaron y se quedaron muriendo. Y todo el grupo se quedó sin macho dominante. Lo que quedaron fueron unos machos como mucho más tranqui, más mansos, que no se cagaban a piñas nunca y que encima acicalaban a las hembras por más tiempo y eran como más copados. Las hembras se acostumbraron al toque a este tipo de comportamiento porque obviamente... Y cuando empezaron a caer machos de otros grupos que venían con el chip de la violencia, las hembras mismas les pararon al carro y dijeron: no, si vos te querés reproducir acá, vas a tener que hacer mimitos por más tiempo y quedarte tranquilo. Y se adaptaban. Y es muy flashero que pase eso. Están en parte las condiciones ambientales que dicen que bueno, si hay escasez va a haber competencia y va a haber violencia, pero también hay otras partes que tienen que ver con hábitos que se arrastran y el mismo animal con las mismas condiciones, con sus mismas imperfecciones evolutivas, puede perfectamente tener un comportamiento muy distinto si ocurre algún tipo de cimbronazo, como que por ejemplo que todos los machos dominantes y violentos se caen muriendo. Quizás tendríamos que esperar para que el mundo sea mejor, que todos los nazis y todos los viejos racistas del mundo se caen muriendo y por ahí vamos a estar más tranquilos. Sí, lamentablemente no son solo los viejos, ese es el mayor problema. Claro. Bueno, pero nada, si los monos entendieron eso, por ahí tendríamos que prestar un poco más de atención. Bueno, en resumen, después de todo esto que charlamos, ¿qué consejo podemos dar para ser mejores artistas? Una buena paja biologicista. Lo que tienen que hacer es furries de monos. Buscarse una imagen de un viejo que le falte media cara y esté en silla de ruedas y ver si se pueden hacer una paja con eso. No, yo creo que eso, lo que diría es eso, que los caminos no son la censura y la prohibición, y en todo caso es generar alternativas. Si no te cabe que haya fanservice por la cosificación o porque se va para otros lados más estigmatizantes, la batalla tiene que ser cultural y podés ofrecer vos como artista, ofrecer otro contenido. Y también la condena social creo que sí sirve. Condena social no me refiero a la cancelación, sino a señalar y decir: che, mirá, dar tu opinión y decir esto me parece una garcha por este y este motivo. Y hay otros contenidos que podemos consumir. La condena social, qué divertida que es la condena social, Medio que voy a caer en un cliché y no quiero que se malinterprete, pero hay un poco de elegir lo que querés consumir. Un poco de esto de que si no te gusta no lo mires. Que suena bastante simplista y medio pelotudo en realidad, pero me parece que para ciertas sensibilidades como la mía, por ejemplo, funciona. Por eso me parece que las advertencias, no necesariamente una categorización de anular o censurar o prohibir ciertos contenidos, pero sí que en algún lado figure que hay, por ejemplo, contenidos explícitos o nada, lo esperable, digamos, para poder elegir más o menos qué quiere y qué no quiere consumir cada uno. Y sí me parece esto que dice Adri, no de la condena social, pero de proponer los contenidos que uno querría consumir, ya sea como modelo o simplemente para ser feliz, para darle cauce a lo que uno le gusta.
Me parece que dar un poco a los demás de lo que uno querría ver es una buena manera de proponer. Ya que vamos a seguir hambrientos de relatos que nos permitan vencer a la muerte, creemos relatos que por lo menos son un poco más elevados artísticamente, ¿viste? Que si vas a hablar del sexo, hablalo de forma más honesta y más completa y no recurras a la bombacha del adolescente. Sí, pero ahí ya depende del criterio de cada uno, qué sé yo. Sí. Estás Pero esperando demasiado igual que ahí. quiero aclarar que con condena social no me refería a estigmatizar o a poner en un paredón a la gente, sino justamente a dar la opinión de cada uno, a decir, che, yo creo que sirve dar la opinión, hablar, decir, Obvio, che, obvio. esto es una mierda. Permitir que haya lugar para equivocarse no significa dejar de tener un criterio crítico. Eso, obviamente. exactamente. Sí, bueno, de hecho es importante, justamente, formarse una opinión propia y si te da para compartirla, joya, pero no desde esta postura altanera de creer que sabes más o tenés mejor noción que otros. Claro. Claro, Si esto es una basura y no debería existir, para identificar que cuando ese juicio que haces te está dando la oportunidad para sentirte superior al otro, quizás no está tan bueno. Este discurso me parece coherente, pero en definitiva lo que me suma es a poder decir que fulano mengano es culpable de tal o cual problema. Me parece una postura infantil, lamentablemente es lo que ahora mucha gente hace, pero me parece una postura totalmente infantil y volvemos a lo mismo, de tirar el problema para afuera, no se lo hace cargo una mierda. Pero es muy fácil caer en eso, ¿viste? Yo siento que caigo en eso todo el tiempo. Yo no creo que hayamos mencionado a nadie hoy realmente. No, pero en mi vida personal identifico cuando digo este discurso me encanta y lo que estoy haciendo es mamar de esa falopita, ¿viste? Pero todos mamamos de la falopita. El tema es por lo menos hacerse cargo de lo que estás eligiendo y elegir dentro de lo que puedas lo más posible. La falopita va a estar ahí, especialmente si vivís en medio de una ciudad como lo haces vos. Si no, vas a tener que buscar alternativas. Sí. Chicos, me tengo que ir a bañar. Dale. Bueno. ¿Vamos a imaginarnos a Eve bañándose de forma sensual? No, por favor. Lo siento, ahora ya está en mi cabeza. Bueno, yo estoy en calzoncillos mientras hago esto con mi gato al lado. Somos dos gordos, uno desnudo y el otro desnudo. Y el semidesnudo es el gato. Bueno, Adri, ¿vos cómo estás? Vos también tenés que estar en la mente de todos. Yo estoy en una tanga roja y tengo pezoneras puestas. Ah, listo. Bueno, ahora cuando cortamos la charla te llamo y haremos un ratito. Hacemos videollamada. Los dejo tranquilos. Bueno, nada, nos despedimos de la gente. A mí me hubiese gustado hablar de los comentarios y eso, pero lo dejamos para otro momento. Sí, ya fue. Por ahora ya fue, ya grabamos, ya cumplimos. Sí, quedó bueno. Bueno, espero que le haya gustado a la gente y que nos sigan en el próximo podcast. Y que comenten también y que nos digan, loco, sigan grabando porque eso nos alimenta un montón y nos hace grabar. Sí, si pueden suscríbanse en YouTube y todo eso. Adhiero a lo que dice Eve, que esto lo grabamos porque hubieron 2-3 gatos locos que nos escribieron. Sí, que nos impulsaron y fue tipo, loco, hay que hacer material. Hay 3-4 personas que le interesa lo que decimos, vamos a hacerlo. Y eso ya para mí es un montón, así que... Es una bocha, sí. Bueno, un beso grande para todos. Saludos. Nos vemos. Que sigan bien. Chao. Como la pasaron. Esperamos crescer para dibujar un rato. Un agradecimiento muy especial para Roberto Briganti. Sin el cual no se hubiese podido escuchar un choto, porque no sabíamos grabar. Te pasaste manito. Un beso no consentido para todos. Manga de tororitos violaditos. Hola chicos, estamos acá grabando este podcast para todos ustedes. Bienvenidos.